Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Al llegar a los confines del océano, de profundas corrientes, donde se extiende la región y la ciudad de los cimerios, entre nieblas y brumas, hombres a los que los radiantes rayos del sol no deslumbran jamás, ni siquiera al ascender al cielo cubierto de estrellas, ni cuando baja de él buscando la tierra. Sobre estos infortunados pesa la noche de muerte. Hola y bienvenidos a un nuevo Velum Artis. No soy Francisco, pero soy Esaú y vamos a hablar con un joven escritor asturianos que viene a presentarnos una novela que hace tiempo presentamos y bueno, voy a presentarlo primero. Hola Francisco y bienvenido a Velum Artis. Buenas, yo soy Francisco García Campa y Esaú es en este caso el que me va a interrumpir. Bueno, sí, ya además me he aprendido bien cómo interrumpir para que la gente se cabree. No, fuera broma. Francisco, encantado de que volvamos a hablar de tu libro. Además, lo dejamos, para aquellos que nos recuerden, lo grabamos ya hace unos cuantos meses. Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, de la editorial HRM. Estuvimos hablando de Yugurta, de la guerra de Yugurta, y prometimos volver, y aquí estamos con los cimbrios o cimerios. Me ha hecho mucha ilusión recordar tu libro, he estado releyéndolo, he estado ojeándolo esta tarde mientras estaba con mi hija en el parque. Los cimerios, ya veremos por qué lo mencionan así, y me recuerda mucho a Conan, y los teutones, y vamos a ver quién eran estos pueblos, por qué enfadaron a Roma, aunque yo creo que a Roma, ¿verdad?, le enfadaba cualquier cosa. Bueno, en este caso tenían algún motivo. Sí, ya lo veremos, y vamos a ver pues cómo aquí Cayo Mario, pues digamos que se cubrió de gloria y permitió pues que su fama le perpetuase ante sus coetáneos y ante evidentemente los demás que nos da por gustar de la historia clásica. Francisco, para no pararnos, simplemente recuerdo dos cosas. Hemos dejado a nuestro amigo Cayo Mario venciendo a Yugurta, haciendo un triunfo en el 104, pero deberíamos retroceder unos cuantos años y hablar primero de quiénes son los cimbrios, quiénes son los teutones, por qué se unieron, de dónde vienen y cuándo aparecen en el pueblo romano. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Sí, yo creo que en primer lugar, bueno, a los oyentes hablaste de una novela. Bueno, realmente es un ensayo divulgativo, pero para mucha gente es como una novela. Ya me lo dijo varias personas. Significa que logré mi objetivo de hacerlo ameno, ¿no? A ver, bueno, sí, efectivamente, no es una novela en el sentido de que no, pero es un texto novelado, en el sentido de que se hace agradable de leer y no parece un manual de historia. Eso siempre se ha dicho y es muy agradable de leer, sí señor. Ese era el objetivo. Yo creo que antes estábamos en los desiertos, ¿no? De los desiertos y las costas del Mediterráneo luchando contra Yugurta, que era un pueblo, digamos, bárbaro, pero bastante civilizado, con influencia cartaginesa y griega. Por lo tanto, para los romanos, bueno, era un enemigo casi entre iguales, ¿no? Pero aquí, para los romanos, es una guerra contra la barbarie, ¿no? Contra seres monstruosos muy parecidos a lo que digamos estos muertos, ¿no?, que salen de la Neuquia o Vocación a los Muertos, que es ese extracto que leíste al comienzo de la Odisea de Homero, efectivamente. Hay que pensar lo que decías tú, que estos teutones, estos cimbrios o cualquier otro que ellos, tú bien lo explicas en tu libro, para los romanos solamente había o celtas o germánicos, y la diferenciación de otros simplemente era en qué lado del Rin vivían, con lo cual es un poco aleatoria, porque como sabemos, en aquella época los pueblos no se podían medir por accidentes geográficos, vivían donde querían. Y hay un movimiento perpetuo y continuo de pueblos que van desde el Báltico hasta aquí. Quiero recordar que Píteas en su novela en su obra de océanos los colocaba casi cerca del Báltico, arriba del todo, cuando buscaba el famoso ámbar. Tengo yo un podcast en Victoria donde hablaba precisamente de este viaje de Píteas en el siglo IV a.C. Y bueno, o sea que son pueblos que se van moviendo y es lo más normal en esta época. Es decir, la gente no tiene que pensar que es una invasión, es simplemente una situación que nos va a explicar ahora por qué estos dos pueblos, los cimbrios y teutones, pues deciden buscar las tierras más centroeuropeas, por entendernos. Este texto es de Plutarco y habla un poco sobre el lugar de nacimiento, ¿no?, o de vida de estos pueblos, sobre todo de los cimbrios, ¿no?
viene a decir lo siguiente: los confines de la tierra a orillas del mar exterior, sobre un territorio umbroso y boscoso, el que no penetra en absoluto los rayos del sol, debido a su frondosidad y espesura de sus bosques, que se extienden hacia el interior de los montes ercinos, ¿no? Se parece un poco al comienzo del podcast, ese mundo de los muertos, ¿no? Que no llega a la luz casi, ¿no? Pues este sería el lugar donde nacen. Es interesante destacar que, como acabas de decir, el origen de los cimbrios, ¿vale? Tenemos que irnos a la actual Dinamarca, la península de Jutlandia, que antes se llamaba el Quersoneo Cimbrio, y se conoce por Jutlandia a partir de otro pueblo que viviría en ese territorio, que serían los jutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, sería la parte continental de Dinamarca y los Länder de Schleswig-Holstein, alemanes, ¿vale? De la República Federal Alemana. Por tanto, tenemos ese territorio que actualmente, pues, si viajáis por allí, seguro que no veréis estos bosques o tan umbrosos y impenetrables, ¿no? Ten en cuenta que el paisaje de la actual Alemania, al igual que por ejemplo el de España, está muy adaptado por el hombre, ¿no? Está humanizado y muy influenciado por la agricultura. Anteriormente eran zonas muy boscosas. De todos modos, es una zona muy boscosa. Recuerdo que hubo un ejército incluso alemán durante la Segunda Guerra Mundial que en la retirada soviética dice que se metió por un bosque y no volvieron a saber nada más de ellos, porque aparte que fueron atacados por los soviéticos, pero que sus cadáveres aún siguen apareciendo a poco que uno se meta por aquellos bosques y empiece a andar. Y igualmente le pasó al ejército norteamericano cuando intentó entrar por los bosques, creo que fue uno de los ejércitos de Patton, que entró por uno de los bosques y allí se quedó, como se puede ver en la novela en la serie de Hermanos de Sangre, aquellas batallas en los bosques que decían, esto es una pérdida de tiempo, o sea, eso es absurdo intentar atravesar estos bosques. Esos bosques, digamos que por ejemplo el bosque de los de Patton estaría más cerca de Teutoburgo, esa zona por ahí, que son bosques que ahora están domesticados, si me entiendes, es lo que quiero explicar, pero que antes se extendían, ¿no? Infinitamente. Por eso esta división que quiero que entendáis, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de la población viviría en las zonas menos boscosas que se podría hacer cierta agricultura. Y esto es lo que después quiero que recordéis cuando acabo de decir que a lo mejor las zonas agrícolas no eran tan abundantes, ¿vale? En primer lugar, ¿qué son los cimbrios, no? Claro, aquí lo primero debate es el término, ¿no? ¿Qué significa, no? Cimbrio. Acabas de dar una definición que ahora la voy a puntualizar. Lo primero, cimbrio significa los valientes, los que hacen hazañas, ¿no? Pero también en el lenguaje protogermánico es ladrón, los ladrones, ¿no? Entonces depende un poco cómo queramos interpretar la frase, ¿no? Si queremos usarla el que hace hazañas o el que roba, depende cómo lo quiera decir el enemigo que use el término, ¿no? Es igual que ahora, por ejemplo, al referirnos al Daesh usamos las dos palabras, ¿no? El Estado Islámico o el Daesh, ¿no? Depende cómo quieras. Exactamente, yo siempre digo que Estado Islámico es darle demasiada categoría a una banda de asesinos, con lo cual el vocabulario es muy importante. No, pero es que Daesh, por ejemplo, es Estado Islámico, pero también significa un insulto en árabe. Entonces, claro, depende cómo queramos insultar, usar el término, ¿vale? Después, el término cimerio, ¿no? ¿De dónde viene, no? Aquí hay varios autores. Yo en el libro usé a Javier Negrete, que es el que lo pasa digamos, a la divulgación en castellano, pero hay más autores ya en la historiografía que usan un poco a este pueblo casi mitológico, ¿no? Pero histórico, que es de los cimerios, y él viene a decir y defiende que la conversión del término cimerio en cimbrio viene por algo que en latín pasó con palabras como omnes, que se convirtió en hombre, ¿no? Esa doble M que se convierte en BR. Y entonces sería quimerioi y se convertiría en quimbroi, ¿no? Y ahí vendría ya cimbrio. Y bueno, digo, es un tema etimológico que no nos lleva a nada, pero es interesante cómo se une a los cimerios, ¿no? Que es un pueblo de estos como mitológico de los primeros bueno, yo ya lo he dicho la semana pasada, pero sí, es Conan el cimerio, todo el mundo lo tenemos tú dices cimerio y dices tú Conan, o sea, no tiene historia, no tienes duda. No, pero existe, ahora de memoria, es uno de esos pueblos protoarios que domesticaron el caballo y pues tienen que ver con el origen, si no recuerdo mal, por ejemplo de Persia, también de los pueblos de las estepas rusas, hay mucha amiga ahí. Y más cosas que podemos decir sobre el término cimbrio. Por ejemplo, sobre los cimbrios, la primera discusión que tendríamos es qué son, ¿no?
Aquí muchos dirían, no, estos son germánicos porque están... Sí, es lo que he ahí... mencionado, porque son germánicos, son célticos, como lo has dicho tú, son de la zona de Jutlandia y que eran con el Danubio a un lado u otro. La verdad que no creo que importe. Yo creo que eso es una clasificación que hacen más los romanos a la hora de establecer quiénes son sus enemigos, aunque como bien has dicho tú, son bárbaros. Es decir, el único primero que los clasifica, como tú bien explicas en tu novela, o en tu obra, perdona, es que fue Julio César el primero que empezó a decir, oye, que los bárbaros tienen pueblos y hay aliados y no aliados, y están y hablaban un montón de diferentes pueblos distintos y que hay que clasificarlos, porque si todos son bárbaros tenemos un problema. Sí. No, de hecho, sí es verdad que los romanos diferenciaban, ¿no? Entre a lo mejor galos, germanos, ¿no? Por el Rin, ¿no? Pero es importante que después hay que eliminar otro elemento que surgió ya en el siglo XIX, un poco con el nacionalismo ya moderno, y es, por ejemplo, ya incluso intentar unificar pueblos por elementos comunes que no eran tan comunes. Por ejemplo, hablar de germanos o celtas en esta época es muy difícil porque, primero, no eran ni etnias que compartían el mismo, digamos, una etnia, un origen étnico, pero tampoco tenían en común una lengua, ni tampoco tenían en común unos dioses. Eran cosas muy complejas que sí que tenían ciertas uniones en algunos elementos, pero en otros eran muy dispares. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX el nacionalismo francés, por ejemplo, y el nacionalismo alemán tienden a buscar lo común de ciertas etnias de estas primitivas para generar ya una especie de pueblos germanos y unos pueblos celtas que vayan dando origen a Francia y Alemania, ¿no? Por lo tanto, cuidadín con esto, que es muy importante este matiz, ¿no? Y por tanto, yo como a lo mejor un poco por influencia de la arqueología, me suelo fijar más en los elementos materiales de las culturas, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué tipo de armas usan, qué tipo de cerámica, qué tipo de enterramiento, porque eso nos da unos elementos más comunes y más asépticos, ¿no? Más objetivos. Entonces, ¿qué sucede? Que en este periodo, en Europa, digamos, no mediterránea, estamos hablando de la cultura del Atené, que es lo que se llaman vulgarmente celtas, pero bueno, los celtas, depende del momento histórico, serían cultura de Falstaff o cultura del Atené. Y aquí tenemos a la cultura de Atené en su periodo, lo que se llama periodo D, que es un periodo ya tardío, y con ciertas influencias ya, a lo mejor, con el Mediterráneo. Y aquí estamos hablando de esta cultura del Atené, que en Dinamarca, en la zona norte de la actual Alemania, se conoce por la cultura de Hastorf. Y esta cultura, digamos, aunque tenga alimentos propios de los bárbaros del Báltico, ¿no? Tiene también mucha influencia celta, por lo tanto, es muy difícil decir esto es una cosa, esto es otra, ¿no? Y ya cuando nos metamos con algunos aliados, por ejemplo, los que vienen ahora, los ambrones, es ya más complejo todavía, ¿no? Porque los ambrones es otro pueblo que vive, digamos, en la actual Holanda y en la zona limítrofe de Alemania, cerca de lo que se llama el lago artificial Ingersmeer. Si lo ves en un mapa, es un lago que realmente es un golfo, pero está cerrado por un gran dique y se convierte en un lago. Sí, es un lago de agua, bueno, mezclada, ¿no? Porque aunque sea de agua salada, con las lluvias se convirtió casi en agua dulce, ¿no? Es para que os hagáis una idea, el famoso Edam, queso Edam, está ahí, Volendam, una serie de pueblitos muy bonitos al norte de Ámsterdam, que sería el lago este, que se llamaba el antiguo Zuiderzee, ¿vale? Estos serían los ambrones, otro pueblo que se uniría a los más famosos teutones, que no, claro, ahí hablamos de teutones, ya nos parece que estamos hablando ya de los teutónicos, ¿no? De los pueblos ya, no, esto sería un pueblo un poco muy anterior, que vivirían en la zona del Báltico, muy cerca de la desembocadura del río Elba. Y también aquí, las etimologías nos dan pistas, ¿no? Y su nombre vendría a decir que es tribu de las aguas, por lo tanto, vive en un delta y se llama Tribu de las Aguas, es pues lógico ese nombre, ¿no? Pues ya tendríamos por un lado los cimbrios, que sería el pueblo principal en esta invasión, tropelía o ataque a Roma. Serían los cimbrios, los teutones y los ambrones. Y ahora, Francisco, digo, sí. ya nos hemos presentado los personajes, ¿por qué deciden estos tres pueblos
de repente dejar su lugar, su tierra donde viven y emigrar en masa, porque además, como bien explicas en tu libro, y voy a referir mucho el término libro, no es una correría, no es un pillaje, es un desplazamiento de toda una población calculada, como bien dices tú, en hasta 300.000 personas. Claro, 300.000 personas, estamos hablando de soldados, viejos, ancianos, es decir, que dejan de repente su hogar, que puede llevar cientos de años allí, y empiecen a trasladarse por toda Europa con lo que eso supone de movimiento humano. ¿Podrías aclarar un poquillo eso? Bueno, aquí volvemos a escarbar en las nieblas de la historia, ¿no? Es decir, no hay nada claro. Yo en mi libro especulo varias teorías que son las más comunes y las voy a más o menos a decir ahora, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que no era un pueblo nómada que viviese su cultura como de nomadismo, ¿no? Era un pueblo sedentario. Tú hablas de protociudades y de pueblos donde están asentados y tienen su arraigado incluso pues en pequeñas localidades ya con una cierta arquitectura estable. Sí, sí. Eran pueblos, digamos, de pequeños agricultores, pesca y ganadería. Es decir, eran pueblos, no llegaban a ser ya esas ciudades que se fueron creando al sur de Germania, ¿no? Pero no es Germania, ¿vale? Si me entendéis. Al sur de la actual Alemania, que ya tenían sus castros, muy parecidos a lo mejor a las ciudades que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de la invasión de la guerra de las Galias, ya, ¿no? Esas ciudades todas con una muralla. Había cierto protourbanismo en Alemania. Aquí al norte eran más aldeas, ¿vale? Pero sí tenían sedentarismo. De hecho, aunque Tito Livio les llama gens vaga, ¿no? Gente que vagabundea, ¿no? La realidad es que no era así, ¿vale? Era un pueblo que por un cambio económico, debido a ver, esto que hay que tener en cuenta que las crisis económicas en la antigüedad normalmente se debían casi siempre a un cambio climático, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de sociedades agrarias, el cambio económico se produce siempre por un cambio climático, ¿vale? Pero en este caso hay que recordar también que, por ejemplo, los teutones, acabo de decir que vivían cerca del Báltico, ¿no? Ahí hay una ruta que se llama la Ruta del Ámbar, que durante los 500 años antes de Cristo, esos primeros 500 años antes de Cristo, servía para generar una ruta comercial de intercambio entre el Báltico, con el bien más preciado que era el ámbar, con bienes del Mediterráneo, griego o en este momento ya romano, ¿no? Sí, Francisco, si quiere, como hice yo un podcast sobre píteas, como he dicho antes, la verdad que lo menciona, es decir, se cogía en el Báltico el ámbar, que estaba en el agua, el más preciado se utilizaba para joyas, el que no, pues se utilizaba como combustible, y bajaba por los ríos principales en dirección al Mediterráneo. Y entonces era un trasiego constante, porque no podían hacerlo por el océano en dirección, digamos, bordeando la península, con otras cosas, los cartagineses pues tenían controlando el estrecho el paso de Hércules, ¿no? O el estrecho de Gibraltar, lo que actualmente llamamos el estrecho de Gibraltar. Entonces era una forma de economía muy importante y controlaban tanto el ámbar como el estaño que venía de las costas de Gran Bretaña y que también era muy interesante. Claro, es que el estaño era lo que, por eso, en parte, estaban los cartagineses en la península ibérica para controlar el estaño, tanto de la propia España como de Britania, ¿no? De las Islas Británicas. Pues sí, esa ruta fue perdiendo potencia, ¿no? Lo más seguro por la apertura de las rutas comerciales por el Mediterráneo, ¿no? Y también a lo mejor porque el ámbar a lo mejor no era tan interesante ya para el público romano, ¿no? Pero entonces, aparte de esa crisis, viene el cambio climático. Aquí, claro, si nos vamos a ver una subida de temperaturas, no hubo una muy grande, ¿vale? Que justifique una subida en nivel del mar para inundar los territorios costeros, que es de donde viven estos pueblos, pero sí podemos imaginarnos grandes tormentas que de formas continuadas inundasen las costas. Imaginar una tormenta con grandes vientos, inunda un territorio, sala esa tierra, se va, pero a los 6 meses vuelve otra, y esa salinificación de las tierras, aunque no inundase, impediría la agricultura, ¿no? Y eso haría que gran parte de la población no pudiese mantenerse en sus propias tierras y emigrase en busca de una nueva zona de labranza, ¿no? Pero tuvo que ser algo grave porque lo que estamos diciendo, que se movilizó a 300.000 personas, aunque es cierto, es verdad, que posteriormente Julio César volvió a encontrar a cimbrios y teutones en sus tierras, es decir,
Afectó quizás a las poblaciones más cercanas a la costa, claro, mientras que a lo mejor de interior que estaban más protegidos y nosotros no vamos a ningún lado, nosotros estamos bien. Si vosotros queréis marcharos, pues ese es vuestro problema. O los que consiguieron por la fuerza mantener sus tierras sin que se las quitasen los demás y a lo mejor estamos planteándonos un caso que marcharon los no poseedores de tierra. Claro, que sería también una opción, ¿no? Es decir, a lo mejor los más nobles, los nobles que poseían tierras se quedaron y el resto fueron los que decidieron esta aventura hacia el sur, ¿no? La cosa es, como dices tú, que los cimbrios decidieron entonces seguir y siguieron el camino más lógico, que es por un río, porque evidentemente cuando no hay calzadas, la verdad que la zona norte de Europa siempre se ha basado, las vías fluviales pues son muy famosas y todavía son un importante nudo de comunicación en el norte de Europa. Sí. Así que ellos siguieron, en este caso, el Danubio, ¿no? No, el Danubio no, porque el Elba. Y hasta en dirección, digamos, a la actual Dacia. Y se metieron después hacia Yugoslavia, hacia la zona de Belgrado. Digamos. Exactamente. El camino que metieron es el de la ruta, es decir, una Polonia o la frontera de la actual Polonia con Alemania. Pero claro, eso no era territorio romano, por ahí no había problema. No, ahí digamos que ahí no molestaba a nadie. Los romanos sabían, porque los servicios de inteligencia existían, a lo mejor no tenían espías, pero tenían comerciantes y gente que iba diciendo, que se está moviendo gente por ahí y van dando vueltas. Bueno, al principio no les molestaría mucho a los romanos, porque no estaban en su territorio ni en su ámbito de actuación. Es decir, aquí es muy importante entenderlo, que los imperios tienen también como parapetos, ¿no? Tienen reinos clientelares que sirven de amortiguador. Entonces, por ahora, mientras no afectasen ni al imperio, digamos, imperio, entenderlo como, perdonad, es la república, si me entendéis, a las tierras que están bajo la protección de Roma, ¿vale? Estamos en el año 109 aproximadamente. Sí. Recuerdo que Mario está en su segundo consulado, o todavía le falta un año para llegar. Exactamente, su consulado le faltan 4 años, pero están en guerra con África. Sí, no pueden preocuparse al mito por su patio trasero, por decirlo de alguna manera, sino que tienen dedicada todos sus esfuerzos a vencer al Yugurta, porque entienden que es el enemigo principal. Eso hay que recordarlo, que Roma tiene sus problemas, que no los contamos aquí porque los contamos en la guerra de Yugurta, unos problemas sociales muy graves entre propietarios de tierras y los que las están perdiendo nunca las tuvieron, ¿vale? Tenemos al sur la guerra con Yugurta, que es un enemigo de cierto nivel, y estos bárbaros por ahora no les importan, esto es una preocupación secundaria que no importa, ¿vale? ¿Cómo llegaron aquí los bárbaros? Claro, primero evitamos una imagen de 300.000 personas en fila, uno detrás de otro, porque es imposible, no hay forma de alimentar a esos ejércitos, ese pueblo en movimiento, ¿no? Entonces lo más seguro que hicieran como Napoleón, por columnas que avanzaran y se concentrasen en un punto, porque la gente no se imagina que son 300.000 personas comiendo todo lo que hay en una región. Eso es peor que las termitas, o sea, que lo que se ve en mito en África, ¿verdad? Sí, las plagas. Exactamente. Es lo mismo. Yo tenía un profesor que cuando decía, vosotros pensad, supongo que a lo mejor a ti también cosas parecidas, cuando ustedes digan un ejército de 100.000 hombres en la antigüedad, piensen dónde vas a poner a 100.000 hombres a cagar. Y dentro de 2 días hablamos. Me hacía gracia cuando lo decía así. No, es una verdad, y después ya cuando los pones a comer ya hablemos. Entonces, haceros la idea que lo que más seguro, ellos lo que estaban haciendo era columnas y de vez en cuando mensajeros que, pues vamos a ir hacia aquí y hacia allí, que creemos que hay tierras o lo que sea. Ellos conocían, los comerciantes, que había un gran pueblo muy rico al sur. Es decir, tampoco nos hagamos a la idea de que ellos sabían lo que era Roma y cómo era Roma. O sea, ¿me entiendes? Ellos conocían de que existía un gran reino o estado o algo similar, muy potente y rico. Entonces yo creo que eso fue el canto, ¿no? Un poco de... Pero es importante, Saúl y oyentes, veréis en este primer viaje que ellos no tienen intención directa de ir a Roma, lo vais a ver bien claro en los trayectos de su aventura. Entonces, bueno, tenemos aquí estos a cimbrios, teutones y ambrones bajando por el río Elba y por la ruta del Ámbar, y por su camino van encontrando gente. Por ejemplo, otro pueblo que son los boyos, en la actual República Checa, y ahí hay un personaje que es Boyoris, que aunque es un boyo, es un rey de los boyos, es tan buen guerrero que con el tiempo se va a convertir en un jefe de los cimbrios, ¿vale? Para que veáis un poco que estas culturas guerreras no eran tan étnicas, a lo mejor como lo queremos ver, sino que eran más bien un clan de guerreros, ¿no? Y si este guerrero era bueno, pues lo aceptaban como líder, ¿no? ¿Verdad que tenemos
a los boyos, ¿no? Un pequeño pueblo que se une a Cimbrios y llega a ser incluso uno de sus generales, de sus caudillos, ¿vale? Sí, que no tiene complejo decir tú no eres de mi pueblo. Si tú has demostrado en la batalla que eres mejor que mi... Eso, sí. Pues adelante. Es una forma de meritocracia, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Entonces, cuando enganchan el Danubio, ¿no? Es decir, una vez que ya, como acabas de decir, cuando el Elba pasan ya al valle, al cauce del Danubio, se dirigen hacia el actual Belgrado, ¿no? Y ahí hay un pueblo que son los escórdicos, ¿no? ¿Qué pasa con los escórdicos, ¿no? Había una capital, ¿no? Una capital un poco, digamos, el centro de su reino, que es Singidinium, que claro, les interesa a ellos primero para el saqueo, ¿no? Y también a lo mejor para asentarse y empezar un poco esa búsqueda de tierras, que es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que este pueblo, los escórdicos, escapan corriendo y se dirigen hacia el sur. Esto es lo típico que pasarían posteriormente, ¿no? En las invasiones bárbaras, que es que unos empujan a otros hacia Roma, ¿no? Pues estos escórdicos los empujan o huyen hacia Macedonia, que en este momento es parte de Roma, es un territorio ocupado por Roma, y ahí el cónsul Cayo Porcio Catón Liciniano se enfrenta a los escórdicos y los vence. Pero bueno, los vence a ellos, pero claro, digamos, los cimbrios siguen en el norte. ¿Qué pasa? Que una vez que están en esta zona de Belgrado, deciden girar en dirección occidental, ¿no? Hacia el oeste, y se dirigen hacia Noreia. Estamos en el año 113, y aquí ya los romanos empiezan ya a mosquearse de forma, digamos, máxima, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, los de los escórdicos no fueron ellos, estos fueron los propios escórdicos que en su ida atacaron una posesión romana, pero aquí están atacando un estado clientelar de Roma, ¿vale? El reino de Norico. Y esto a Roma como que no le gusta, ¿no? Entonces envían a un cónsul, Cneo Papirio Carbón, para frenarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que de primeras manda ahí las legiones romanas, los cimbrios y teutones conocían de Roma y deciden negociar con ellos. Sí, poco más o menos tú lo dices decir, oye, perdona, no sabíamos nada, no os preocupéis, nosotros vamos de paso, ¿vale? No os preocuparos. Sí. Y esto tenía que haber sido un buen acuerdo, ¿verdad? Siempre se dice que más vale un mal acuerdo que una guerra, pero parece que... Y bueno. ¿Y qué hizo, sí, exactamente. ¿Y qué hizo Carbón? Era un buen acuerdo porque los cimbrios y teutones iban a marcharse hacia el norte. Digamos que ahí estaban los pasos alpinos, las rutas alpinas un poco complejas, y lo que habían negociado era que los iban a guiar los habitantes de Noreia, junto con algún explorador romano, hacia el norte, hacia, digamos, al otro lado de los valles, ¿no? Hacia la zona de Austria. Y aquí estamos saliendo de... Para que os hagáis una idea, los oyentes, estamos en la zona de Belgrado hace poco, nos pasamos a la zona de la actual Eslovaquia, ya frontera con Italia, un poquitín por ahí, y nos dirigimos ahora hacia Austria, hacia el norte, por esas montañas que separan Eslovaquia de Austria. Ahí es donde se produce lo que viene ahora, ¿no? ¿Qué pasa? De primeras, los cimbrios y teutones pues, bueno, confiaron en que los romanos les habían, digamos, perdonado por dirigirse hacia el sur. Cambiaron de rumbo, iban tranquilos. ¿Qué pasa? Que este hombre Carbón quería la gloria que solo da las armas, ¿no? Entonces decidió engañarles. También es lógico, ¿no? Cayó Mario triunfando con los chichos en África. No me líes, que todavía no me líes a la gente. No está todavía, no. Bueno, aquí, sigue, perdona. Aquí a lo mejor todavía no estaría Mario ni soñando en ser cónsul, porque ya su carrera política en este momento no estaba muy bien. Se dedicaba al comercio, eso casi. ¿Qué sucede? Que las rutas comerciales, estas rutas de montaña, ¿no? Los valles, les van dando giros a los cimbrios y teutones, ellos empiezan a mosquear. A lo mejor hay alguno espabilado que dijo, oye, que este pico lo vimos 4 veces, ¿no? Y se empiezan a dar cuenta que hay algo raro ahí. O que descubren una emboscada. ¿Qué sucede? Al final lo que sucede es que en el valle de Noreia, los que está en la actual provincia de Carintia, ¿vale? En Austria, se había guardado 2 legiones en los bosques, en un valle, para hacerles una emboscada cuando se acercasen allí. ¿Qué sucede? Que cae el gato en su trampa, ¿no? Y los cimbrios y teutones
suben por lo alto del valle, de las montañas, y rodean a las tropas romanas que se encuentran en el valle y les atacan desde la altura. Los masacran, es una lucha bastante fuerte para Roma. Hablan de que se pueden casi haber perdido entre 20.000 y algunas fuentes 40.000, ¿vale?, romanos y auxiliares en esta batalla. Es decir, es una derrota ya por sí bastante fuerte para Roma. El cónsul sobrevive a esta chapuza, digamos un poco, por no decir otro nombre, suya, y se escapa, ¿no? Escapa con la mitad de las fuerzas, más o menos, para proteger Roma. Es que si los oyentes no se lo pueden creer, Roma estaba solo con estos supervivientes, porque el resto de tropas, digamos, estaban a otras cosas. Estaban en la guerra de Yugurta, pero todavía sin que Mario y Mételo estuviesen, me parece, en este momento gobernando, ¿vale? Digamos, hazte la idea que Roma se encuentra vacía, o sea, casi sin defensas. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que no se sabe por qué. De nuevo, estos hombres, los bárbaros del norte, deciden no atacar. No se adentran hacia Roma. A ver, tienen que tener en cuenta que ellos no tenían un mapa. Ellos, y en aquella época, lo único que podían hacer es seguir para adelante. Y como se puede ver en el mapa que tú pones, pues siguen un poco la ruta lógica. Es decir, bueno, pues ya vamos a seguir avanzando en dirección. A ver, lo tengo aquí. Sí, se adentran por Austria, la actual Baviera. Y de Baviera pasarían por la Selva Negra hacia la Galia. Es decir, rodean pero Suiza. Que van siguiendo los ríos. Sí, ellos esa... siguen los ríos de alguna manera. Sí. Y se meten un poco en la zona, digamos, norte de Helvecia, de Suiza, y ahí alistan más gente, ¿no? Es decir, más pueblos que necesitaban... Esto es muy importante que entendamos que en la antigüedad casi todos los pueblos eran, al final, como los marineros, eran piratas. Es decir, a ver, voy a explicar de una manera coloquial, pero que se entienda. Un barco pesquero, cuando no había pesca, valía para mercadear, y cuando no había mercancía, servía para pirateo. Pues lo mismo esta gente, ¿no? Esto pasaba en Iberia, en España, por ejemplo, con los jóvenes. Los jóvenes tenían que demostrar que eran guerreros. Si no había guerras, se dedicaban al pillaje y al saqueo de sus vecinos, ¿no? Pues esto es parecido. Los helvecios seguro que tenían a lo mejor una superpoblación y necesitaban sacar jóvenes en edad de guerra a por riquezas. Pues se unieron a esta aventura que, bueno, pintaba bien, ¿no? Es decir, tenemos aquí unos tíos que acaban de vencer a los romanos. No sabemos muy bien quiénes son los romanos. Los helvecios sí lo sabían, no más seguro. Pero estos tíos están forrados, vemos riquezas que llevan, armas nuevas que llevan, y se unieron a ellos. Entonces ya tenemos... Sí. Tenemos de Antonio, todo. Francisco, Sí. Luego en un segundillo sería interesante hablar un poco de la doctrina de guerra de los cimbrios y teutones, porque no son los típicos bárbaros que podemos ver en la película aquella de Gladiator, ¿verdad? Sí. Luego, si quieres, cuando hablemos de la otra batalla con los romanos, lo mencionamos un poco. No, ahora mismo, y si quieres hablamos como un tú poco. veas, sí. Sí, ahora mismo, sí. Era solo conectar que ya vamos viendo más gente, ¿no? Ya no hay solo cimbrios, teutones y ambrones, sino que tenemos a los vocos, y tenemos a estos también tigurinos y toigenos, ¿no? Más pueblos. ¿Qué significa esto? Que se van uniendo distintas formas no de formas de luchar, porque al final son muy similares, sino de armas. Ya no, aquí veremos panoplias de mucha influencia, a lo mejor gala, panoplias de una influencia más nórdica, pero al final todas son muy similares, ¿no? Porque tienen que ver con una forma de ver la guerra muy similar. A ver, los bárbaros, esos que balbucean, que es lo que significa bárbaro en latín, no son como nos lo pintan en las películas. Es decir, gente ahí gritando, que sí gritaban, ¿vale? Sí, y que se daban un miedo, era ¿cómo se llamaban? El tumulto, sí. Sí, era como un ruido que evidentemente asustaba se supone que asustaba a tu enemigo, evidentemente lo sobrecogía. Seguro, ya te digo yo que sí. El tumulto gálico sí que daba miedo, ¿eh? ¿Qué sucede? Que su forma de ver la guerra, aunque fuese individualista, ¿vale?, en la que el guerrero tiene que mostrar sus cualidades en combate de forma individual, sí luchaban en ciertas formaciones. Porque mira, hay una frase aquí, un texto, que creo que se deja bien claro, ¿vale? Es del Diodoro de Siculo. Viene a decir lo siguiente: en las formaciones en orden de batalla tienen la costumbre de adelantarse, saliendo de la formación y desafiar a los más valerosos enemigos a un combate singular, blandiendo sus armas para atemorizar al adversario. ¿Qué significa esto?
¿vale? Por un lado, es verdad que son individualistas, buscan la lucha individual. Una cosilla, los romanos también lo hacían. Cayo Mario se hizo famoso en el asedio de Numancia en una batalla individual contra un numantino, ¿vale? Es decir, sí que se hacía. De hecho, si leemos la Ilíada, era muy habitual en las guerras de Troya los combates individuales, ¿no? Salían ahí a luchar individualmente, sí, frente a las parece murallas. como muy típico, incluso posteriormente, en cualquier momento, recuerdo el Sansón, ¿verdad?, de Ujú. Extremadura, que se lanzaba sin problema a luchar contra Sí, un paladín enemigo, o sea, que es algo que ha estado en la exacto. historia hasta hace 2 días. Que ese hecho no convierte a estas personas en distintas a los romanos, ¿vale? Y además, aquí dice una cosa importante, en formaciones, en orden de batalla, ¿no? Ya lo dice así. ¿Qué significa esto? Que los bárbaros sí que tenían ciertas formaciones, se solían unir en tribus, ¿vale? Sería la forma primera de combatir, todos los de la misma tribu juntos, después los clanes y dentro de los clanes las finnas, es decir, una especie de cofradías guerreras, que estas eran las más peligrosas, porque claro, estas cofradías guerreras tenían juramentos de lealtad, tipo a los juramentos de los, en Hispania, de los soldurios, ¿no? De la muerte hasta por su líder, pues algo parecido pasaba en estos pueblos, ¿vale? Es decir, sí que tenían ciertas formaciones. De hecho, los autores latinos dicen que llevaban imágenes e insignias que sacaban de los bosques sagrados. ¿Qué significa esto? Que tenían estandartes o elementos que les servían como unificador y levantador de la moral, ¿no? Es decir, como el águila de De Roma, los romanos, que no existía en efectivamente. este momento hasta que Micayo Mario lo usa, ¿vale? Pero sí que tenían otros estandartes que se usaban como elementos mágicos, ¿no? Totémicos. Pues sería aquí un ejemplo este, ¿vale? Es decir, los bárbaros también tenían tótems que les servían como estandarte. Es decir, ya tenemos una cierta formación. Eso sí, su forma de luchar por sus armas, que esto es como es interesante cuando hablamos de la panoplia, ¿no? Si tú usas unos tipos de armas, estás condenado a luchar de una manera, o más bien luchas de una manera porque tienes unas armas. Es decir, si yo tengo una espada grande, larga, entre 75 centímetros, por ahí, 1 metro, no puedo luchar en formación compacta escudo con escudo. Es que no tengo movimiento. Además, si la arma es de corte, no de clavar, ¿no? No de. Ay, es que se me fue el nombre ahora mismo. De acuchillar, De como en acuchillar, la justo. Gladius No de romana, meter para efectivamente. adentro. Ujú. Mi De forma. acuchillar, De acuchillar. cuchillar. Mi forma de combatir es totalmente distinta. Por lo tanto, los germanos, en este caso protogermanos y celtas, luchaban separados, con bastante separación unos de otros, ¿vale? Los romanos, en el momento que estamos hablando, tenían escudos ovales, ¿no? Y un poco cóncavos, lo que permitía esconderse un poco mejor. Los enemigos de Roma, estos bárbaros, lo tenían plano, ¿vale? Era también oval, pero plano. Esto cambia un poco la forma de usarlo, ¿no? Es decir, el plano es mejor a lo mejor para un combate más abierto, mientras que el cóncavo romano es un poco mejor para formaciones más compactas. Pero incluso los romanos en este momento luchaban con 1 metro por soldado, es decir, no luchaban escudo con escudo, sino que tenían como unos 30 centímetros, 40 a cada lado para moverse. De hecho, los romanos, el famoso Gladius Hispanensis, era un poco más largo que el que después sería mítico, que sería el Pompey, que era más cortito y solo servía casi para acuchillar. ¿Vale? Por lo tanto, Recuerdo que en unas clases nos explicaban eso, que la evolución de las armas nos muestra qué tipo de ejército y cómo los romanos ya al final de su época vuelven a las armas largas, sí, demostrando que habían perdido esa cohesión y esa disciplina que les había hecho famosa. claro. Como bien has dicho tú, el gladius sirve para cuchillar. Es Sí, decir, sí. no es un arma para florituras, Sí, es un arma práctica. práctica, joder, es de clavar y Es punto. llego, como decía el libro que comentábamos esta tarde sobre los legionarios. Llego, te atravieso el estómago, retiro el cuchillo y a por otro. Y punto Sí. y pelota. Y mientras que, como bien dices tú, los bárbaros o los teutones, cimbrios y demás, pues hacían la guerra pues del soldado contra soldado. Incluso creo que leer que tampoco tenían armas de distancia tipo arco o ondas, porque entendían que eso es poco caballeroso, por decirlo en un término actual, ¿verdad? Es Sí, poco valiente si tú utilizas un arma a eh, distancia. es bastante frecuente en casi todos los pueblos digamos, de la cultura mediterránea y europea que el arco era poco valiente, ¿vale? Pero se usaban, ¿eh? Es verdad que no había unidades de arqueros, a lo mejor,
Pero el arco, bueno, asedios y eso se usaba bastante. Y la honda también, ¿eh? De hecho, las tropas que después Mario profesionaliza, no profesionaliza, sino que generaliza, sí que usaban la honda, ¿vale? Porque matar de lejos, si puedes matar, es mejor que matar de cerca, ¿vale? Es decir, pero sí que no es caballeroso, es decir, no caballeroso, de héroe. Y por lo tanto, si estos hombres era un pueblo nacido para la guerra o que la única forma de hacerse valer era ser guerrero, no creo que ningún Cimbrio ni Dutton quisiera pasar a la historia por matar con un arco. Por lo tanto, es verdad que no lo usaría. De hecho, para ellos eran muy importantes todos los elementos de la guerra. Y aunque no lo creas, no usaban en demasía las armaduras, no porque no las tuviesen, sino porque pensaban en que ciertos tatuajes y ciertas pinturas les protegerían mejor, en una forma de magia totémica, ¿vale? De hecho, por ejemplo, los libros antiguos dicen que su cabello, que es rubio, no solo por razones naturales, ya que también tiene la costumbre de conseguir este color recurriendo a medios artificiales. Se lavan el pelo con agua de cal y lo peinan hacia atrás, por lo que poco se distingue de la crin de un caballo. Es decir, esto que acabamos de decir, que es una especie de teñido del pelo, es algo más. Es una especie de costra, hace una especie de costra en el pelo, que en algunos pueblos se convierte en una especie de cyberpunk, así como medio pelo punta, que impide usar un casco. Es decir, ¿usas el casco o llevas el peinado? ¿No? Entonces, para ellos, estos peinados eran una protección totémica. Os digo para que veáis la imagen que a lo mejor podemos encontrarnos que no iban todos con casco, aunque había cascos, ¿me entiendes, no? No, sí, lo has dicho muy claro. La arma que tengo con la que como lucho. Eso es. Sí. Si soy italiano y me han tocado un carro M7, pues ya sé que voy a morir. Quiero decir que. Sí. O un L7 que diga, o sea, que sí, que es lo que tengo y es lo que me han dado. Y con esto voy a pelear, voy a morir o voy a vencer. Ellos sí que es verdad que usaban la guerra psicológica. Es decir, sabían que, por ejemplo, que para a lo mejor los pueblos mediterráneos sus cuerpos eran mucho más grandes. Tampoco mucho, es decir, aunque nos pueda parecer que los romanos eran casi unos pigmeos y estos eran unos tíos de 2 metros, la realidad, la media arqueológica de tumbas no es tan diferente. Hay gente de unos 70 de media en el norte de Europa y unos 67 por ahí en el sur, o sea, en la zona mediterránea. No es muy grande. ¿Qué sucede? Que sí que hay gente muy alta, ¿me entiendes? Eso sí que pasa, es decir, me pasó a mí en Suecia, cuando yo mido un 80, no soy un vigas, pero tampoco soy pequeño. En Suecia, eres un paisano asturiano, un pedazo paisano. Sí. Pero bueno, yo conozco gente de 2 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que allí en Suecia yo era normal, no pasaba ni por lo alto ni por lo bajo. Eso sí, había algunos muy altos. Es decir, la media era más baja que yo, pero los que eran muy altos destacaban. Pues es lo que pasaría a la gente que veía estos pueblos. En primera fila iban los más aguerridos guerreros, que eran los grandotes. Y después ya venía la morralla, ¿no? Al revés que haríamos ahora, ¿no? Que es meter la morralla y después los buenos, ¿no? Allí metían a los buenos primero. Esa era la doctrina, como has explicado tú más de una vez, de los legionarios, ¿no? Los primeros eran los novatos, luego los más preparados, y si llegaban a la última fila, la cosa es que había ido mal. Sí, en este momento sí que es verdad, ahí tenemos... Los romanos usaban esa técnica, ¿vale? Pues en este momento sí. ¿Qué sucede? Que aparte de esos cuerpos, ¿no? Imaginar cuerpos, algunos sin armaduras, con el pecho descubierto, con algún tatu, con alguna pintura de guerra, otros con el pelo encalado, otros con cascos de cuernos, unos cascos de cuernos que usaban sobre todo la caballería, ¿vale? Es decir, aunque alguien diga, eso es mentira, es de los vikingos, no. Estos usaban, y hay algún casco por ahí que puedes encontrar, ¿vale? La mayor parte llevaban cascos muy similares a los romanos, y a los que digamos galos. Pero otros iban a pecho descubierto. Pues eso, unido al sonar de los carnis, unos cuernos de guerra celta que sonaban bastante potentes. Unos tíos gritando, el llamado tumulto gallicus o furor germánico, ¿no? Todo eso, choques de escudos, eso acojonaba un poco, ¿me entiendes, no? De hecho, ya os contaré después cómo Cayo Mario lucha contra ese acojone, ¿vale? Y bueno, la forma de luchar, pues mira, no, la realidad es que no hay mucha diferencia tampoco con los romanos. Primero, lanzamos los venablos, limitamos un poco al enemigo y después choque, escudo con escudo. Eso sí, sin una gran formación cerrada, ¿vale? Ni una formación compacta. Aquí, a cada uno a intentar presumir lo buen guerrero que es. Eso lleva al problema de que un soldado normal, no muy bueno, pero con disciplina te vence, ¿no? Que es lo que veremos después.
Sí, porque como bien decían los romanos, el sudor ahorra sangre. Y el problema que tenían estos pueblos eran que sí, que eran tíos, lo has dicho tú, unos soldados grandes, poderosos, fuertes, seguramente bajo cualquier efecto de cualquier tipo de droga, que no decirlo, ¿verdad? Que les motivaba más, aparte de eso. Sí. Pero ante unos legionarios, que ya veremos más adelante, disciplinados, entrenados, capaces de tener resistencia, yo que sé, es como un corredor de 100 metros contra un maratoniano. Al final el que te va a ganar es el maratoniano, pero porque tiene más capacidad de aguante. En el libro, los que no lo tengan y lo quieran leer, tiene muchas fotografías y tengo la suerte de que un grupo de recreadores históricos de Italia, que están especializados en cimbrios y teutones, me mandaron fotos, tenéis la posibilidad de ver un poco cómo sería su vestimenta, y también tengo varias ilustraciones de las armas, ¿vale? Para que veáis un poquitín cómo eran. Digo, para que os hagáis una idea y no rompáis mitos, porque al final son muy similares a los galos, porque que ya os lo acabo de decir, la diferencia entre galo y germano es una concepción es romana. Un río que puso, es un río, César, justo, sí, es sí. un río, exactamente. Sí. Pues bueno, seguimos un poquitín ahí, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este pueblo? Ya hemos llegado al norte, a la Galia, ¿y ahora qué? Pues ellos siguen dando vueltas por ahí. Lo primero que, digamos, se dirigen hacia Galia, ¿no? Hacia las Galias. Y allí están los romanos. Están preocupados, mientras están por la zona, digamos, voy a hacer un poco así, la zona del actual París, pues tampoco les preocupa mucho. Es decir, bueno, por ahí. El problema es cuando se acerquen al sur, ¿no? A la Provenza, ¿no? A la provincia. Que es un territorio que los romanos ya dominan, digamos, la actual Marsella, ¿no? Por esa zona del sur de Francia, es una posesión romana, de hecho significa la provincia, ¿no? Porque es la primera gran provincia que tienen, que significa para vencer. Eso es, digamos, una primera estructuración administrativa militar, ¿no? En la que hay un procónsul con un imperio y esas personas dominan un territorio militarizado, ¿no? Pues eso serían las primeras provincias que después se convierten en un órgano administrativo normal y corriente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, cuando se acercan a esta zona, estamos hablando ya del año 109, andan por ahí 2 años dando vueltas por Helvecia, por las Galias, empieza a haber problemas. Los romanos mandan a un cónsul, Marco Junio Silano, a negociar con ellos. Y ellos le dicen un mensaje, seden et agros, ¿no? Es decir, tenemos como sed de tierras, ¿no? Es decir, queremos nuestra tierra. Aquí lo que más o menos hablan todos los historiadores es que querían una especie de pacto a los foederati, federados, que lo harían después Roma por ejemplo, con los godos o los visigodos. Seguro que te suena, Esaú, esos pactos de tierras a cambio de servicios a Roma, ¿no? Sí, pero pues, lo veríamos casi 500 años después, ¿no? Claro. O 300 años después. Sí, 300, sí. Perfectamente, casi 300, por ahí empezó ya a 400. Pues esto sería un primer intento. ¿Qué pasa? Que Roma dice que que tiene mucho mundo ahí en las Galias y que se vayan para ahí. Sí, tienes un mapa muy interesante porque, perdona que te interrumpa, porque los romanos tenían el mito, la península ibérica, estaban en el norte de África y una pequeña zona alrededor de Marsella en la costa mediterránea francesa, así que, ¿verdad? La Galia está totalmente virgen y para vosotros. No tenían intención en ese momento de ocuparse por ello, porque económicamente les interesaba más, pues yo que sé, Grecia, Egipto, etcétera, zonas de donde lo que le iban a reportar de beneficio era mucho mayor que lo que pudiera dar la Galia en ese momento. Sí. Pues ¿qué pasa? Que hay una pequeña batalla ahí en la zona de Narbona, ¿no? Y pierden los romanos, que no es una gran derrota, ¿vale? No implica otro riesgo de invasión a la península, pero sí que lleva un mensaje a los pueblos galos, que los romanos son vencibles, no son esos invencibles que creíamos. Entonces empieza a haber unos pueblos que se comienzan a levantar un poco en armas, ¿no? contra Roma. ¿Te acuerdas que hablamos de los tigurinos, uno de esos pueblos suizos, ¿no? de Helvecia, que se habían unido a sí, otros que también estaban cansados de su territorio, querían irse a la playa. Sí, pues estos se van a buscar a unos aliados, atacaron a unos aliados de Roma que se llaman los Nitiobroges, sí, deja de buscar lo que creo que se llama así, Nitiobroges, puesto sí. Y claro, ya Roma ya no puede decir, ya tenemos un ataque en la frontera nuestra, ahora atacan a un aliado. Entonces empieza a haber ahí, en la zona cercana al actual Burdeos, otra batalla, ¿vale?
que se llama la batalla de Burdigala, que también los romanos se enfrentaron 10.000 romanos más o menos a 30.000 guerreros, que vuelven a ser derrotados. Es decir, aquí empezamos derrota tras derrota. Aquí Roma... Hasta la victoria final. Sí, sí. Hay otra batalla cerca de Tolosa, la actual Toulouse, que también lleva a un combate por la ciudad. Aquí sería el cónsul año 106, ya nos acercamos más a Roma. Aquí ya estaría Mario en África a las órdenes de Metelo, luchando, ¿vale? En el podcast anterior explicaba todo esto, para que nacéis un poco las dos guerras que están sucediendo, ¿vale? Es interesante que hay un cónsul romano. Sabéis que Roma tiene una dualidad. Siempre hay dos cónsul. Uno estaría luchando aquí, mientras que otro cónsul estaba luchando en África. Digamos, Roma tenía un buen cacao ahora mismo, ¿no? Tenía una guerra a dos frentes muy importante. Y está perdiendo, y los aliados se están dando cuenta de que, oye, esta gente no son tan buenos como nos habían hecho creer. Claro. De hecho, estos de Tolosa es uno de ellos, uno de los que se levantan contra Roma. Y este es famoso porque hay un mito ahí, el oro de Tolosa, que es el que se guardó del templo de Delfos en Grecia, cuando siglos antes un tal Breno lo robó, ¿vale? Entonces ahí ese oro de Grecia que desaparece. Bueno, es una historia guapa para hacer una novela, ¿eh? Desaparece todo y no se sabe dónde está. Dicen que fueron los romanos los que lo cogieron y después lo perdieron. Pero bueno. No quiero meterme mucho aquí porque son guerras muy complejas, ¿vale? Pero bueno, vas viendo que se van levantando en armas contra Roma, ¿no? En ciertas ciudades fronterizas con la Provenza. ¿Qué pasa? Que, claro, dicen estos, bueno, pues esta es la nuestra, ¿no? Año 105, vamos a dirigirnos hacia los cimbrios y tal, hacia Italia. Ya mira, estos no nos dan tierras, pues las cogemos. Vamos a ir, las mejores tierras, sabéis que en el norte de Italia está el Valle del Po, que es una zona muy buena para el cultivo. Entonces yo creo que ellos iban a esta zona, ¿vale? El objetivo que tenían los pueblos del norte, por sus contactos comerciales, seguro, espías no creo que tuviesen, pero bueno, agentes o lo que fuese. Sí, los típicos dirían, pero vamos, veniros para el sur, que se está mejor que aquí, coño. Vaya, está molestando. Y que hay un valle ahí que tiene unos ríos perfectos para cultivar. Entonces, avanzan hacia la frontera de la Provence, y aquí es donde se produce, digamos, la gran, sin igual, derrota de Roma, ¿no? Que es la batalla de Arausio. Para muchos, cuando hablamos de Roma, hablamos de Teutoburgo, o batallas, no sé, de Nápoles, pero realmente esta batalla de Arausio sí que puso en peligro Roma y fue una de las que más muertes, o la que más muertes, yo creo que es la que más, produjo dentro de las filas romanas, ¿vale? Sobre todo en una época, a ver, no es lo mismo comprender el Imperio Romano, que tenía 28 legiones en algunos momentos y algunas más, que en estos momentos que hablamos de que por ley habría 4 legiones, 2 a cada cónsul. Y después había unas proconsulares que se podían crear, pero no habría más de 8 legiones, que en este caso no estaban nunca activas porque se destruían en cada batalla. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? La verdad que los romanos siempre a lo largo de sus guerras, incluso contra ay, se me ha ido de la palabra, contra Aníbal, demostraron que podían vencerle un ejército, acabar con un montón de hombres y siempre tenían más. O sea, no sé si es porque la población peninsular itálica era muy fértil, pero que siempre destruías un ejército y te volvía a salir otro. Sí. Pues aquí tenemos la batalla de Arausio, ¿no? Esta batalla de Arausio, que es cerca de la ciudad o la actual Orange, en Francia, nos tenemos que poner siempre de referente el río Ródano, ¿no? Y aquí en el río Ródano se produce, a ver, aquí esta derrota, digamos, es de las que tiene ningún padre, ¿vale? Es decir, las victorias tienen 1000 padres, ¿no? Pero derrota ninguno. Aquí se produce un ejemplo típico de la lucha de intereses, ¿no? O la lucha de poderes en Roma, ¿no? Tenemos por un lugar, por ejemplo, en primer lugar al anterior procónsul, al anterior cónsul, que era Servio Cepión, que ahora es procónsul, ¿vale? Que tiene un ejército. Y el actual cónsul del año 105, que es el colega de Mario, porque en este año Mario ya es cónsul, pero está en la guerra de Yugurta, que sería Cneo Mario Máximo, ¿no? Cneo Mario Máximo sería el verdadero jefe de las fuerzas. ¿Qué
¿Qué sucede? Que aquí hay una lucha de intereses entre Servilio Cepión, que es un optimate de las mejores familias romanas, que tiene cierto apoyo del Senado, y Marco Aurelio, Cneo Mario Máximo, que es un popular y no tiene esos apoyos, ¿no? Entonces, ahí, digamos que si se unen los dos ejércitos, el que mandaría sería el cónsul, ¿no? Por lo tanto, el procónsul como que se niega a unirlos. De hecho, recibe una orden del Senado que le obliga a unirlos. Cruzar los dos a la orilla oriental del Ródano. Pero ¿qué sucede? Él cumple la misión, él cumple la orden. Es cruzar las tropas a la zona oriental. Pero ¿qué pasa? Que pone su campamento bastante lejos, a unos, yo no recuerdo mal, casi a 10 kilómetros o por ahí, del otro campamento. Con lo cual no se pueden apoyar mutuamente. No, ni apoyo ni nada. O sea, es como, sí, vale, estamos en la misma orilla, pero no nos sirve para nada. Entonces, ¿qué sucede? Que los bárbaros saben lo que tienen que hacer, ¿no? Y atacan primero un campamento, los que pueden se refugian en él, pero pensando, que bueno, que si lo que quieren es destruir al ejército, se dirigirán hacia el sur en búsqueda del otro campamento, el del cónsul, y a nosotros nos dejarán aquí tranquilos. ¿Qué pasa? Que no funciona así. Los bárbaros son tantos que tienen suficiente número de tropas para rodear el campamento y dirigir el resto, que son muchas más, hacia el campamento del cónsul, que también destruyen. ¿Qué sucede? Que el posicionamiento del campo de batalla, la formación que toma el cónsul, digamos, es asentando delante del campamento con el ala izquierda en el río y el ala derecha sin el apoyo de la caballería. ¿Por qué? Porque la caballería la habían mandado en una exploración y había sido destruida completamente por los bárbaros. Por lo tanto, el flanco derecho estaría sin protección y el ala izquierda en el río. A principio parece que el río es una protección, ¿no? Porque por ahí no te ataca. Pero ¿qué pasa? Cuando se ven sobrepasados, intentan huir todos hacia el río. ¿Y qué pasa? Que el río romano es bastante caudaloso y murieron casi todos, ¿vale? Y de hecho murieron ahogados muchísimos. Cosas de la historia. Solo 10 hombres, según Mommsen, uno de los historiadores del 19 que más recopiló fuentes sobre Roma, solo 10 sobrevivieron, pero lo gracioso o lo triste es que solo dos de ellos eran los generales. Es decir, de todas las tropas que había, ¿qué coincidencia? Sobreviven los dos generales, o sea, el cónsul y el procónsul. Toma ahí. O sea, cobardía en grado sumo, ¿no? Pero bueno, en muestra de que las familias no son culpables de lo que hacen unos, ¿no? Los hijos de ellos murieron en el campo de batalla. Es decir, que los hijos sí que lucharon hasta el último momento, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la mayor derrota. Dicen que todas las familias romanas perdieron a alguien en la batalla de Arausio. Pero que es muy desconocida Arausio, vamos, yo hasta que no lo leí en tu libro ni conocía lo que tú dices, todo el mundo conoce Teutoburgo. Sí. Si tú le preguntas, oye, las principales derrotas de los romanos, pues yo qué sé, puedes hablar de un montón de Gergovia, puedes hablar de otros sitios, pero de esta no se habla apenas nada, ¿verdad? No, es muy desconocida. De hecho, yo leí una vez un Despertaferro, un artículo sobre ella, perdido. Y, bueno, aparte de lo que había leído yo para mi trabajo fin de grado y para el libro, ¿no? Pero sí que es verdad que es una batalla muy poco conocida. Bueno, al final como Mario, ¿no? Mario es conocido porque hizo las reformas militares y punto. Y poco más, ¿no? Por las mulas, poco más. Sí, poco más, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora es cuando Roma necesita un verdadero hombre, ¿no? Y el único verdadero hombre que existía en Roma era Cayo Mario, ¿no? Que en este momento era cónsul y se le acababa ya el mandato, ¿no? Contra Yugurta había vencido y entonces, bueno, claro, mientras acababa, digamos, la guerra en el frente sur, el que llevaba la defensa de la península itálica era Publio Rutilio Rufo, que cosas de la vida unen a un personaje que sí que conoce todo el mundo. Y es muy triste, cuando hablo de mis libros siempre tengo que explicar que es el tío político de Cayo Julio César, ¿no? Que se lo conocen todos. Pero a mi Cayo Mario no lo conoce nadie. Sí, pero es interesante que es una continuación, digamos, entre los grandes generales. Cayo Mario, Sila, Julio César. Es una época de grandes prohombres militares dentro de la República Romana. Como has dicho antes, no puede hablar de imperio hasta todavía mucho más después. Pues mira, para que los oyentes lo sepan, si Cayo Mario era el tío político porque estaba casado con su tía,
este hombre, Publio Rutilio Rufo, es el tío abuelo de Julio César. Por lo tanto, los dos cónsules del año 104 eran familia de Julio César. Por lo tanto, si Julio César llegó a ser algo en Roma, ¿no? Que queramos o no queramos, Roma, si es algo porque perteneces a una familia, que es importante, y a la red clientelar, este consulado es esencial, porque es el que marca un poco el destino de de Julio César, ¿vale? Recordarlo que estuvo aquí, su tío político y su tío abuelo, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que mientras Mario está luchando en África, el que lleva la defensa es este hombre, Rufo, ¿no? Que el pobre se encuentra con un buen berenjenal, las tropas todas destruidas, ¿no? En Arausio no le quedan casi tropas, entonces tiene que hacer un reclutamiento de nuevo de proletarios, como había hecho Cayo Mario en la guerra de Yugurta, e incluso de siervos, a cambio de un servicio militar les concedían cierta libertad, ¿vale? Es decir, sí que tiene aquí un buen berenjenal. De hecho, en esta situación única, saca a los lanistas, es decir, los entrenadores de los gladiadores, los saca de los circos, ¿no? de sus ludus, donde entrenaban a los legionarios. Para entrenar a los legionarios en técnicas de esgrima. ¿Por qué? Porque, no hablamos en la guerra de Yugurta, tradicionalmente los soldados aprendían de sus padres, porque iban a ser propietarios y iban a servir en las legiones, ¿no? Pero los pobres no iban a ser nunca militares. Por lo tanto, no sabían esgrima, no sabían nada. Entonces, serían estos lanistas los que les enseñan a combatir. Y después ya Cayo Mario, cuando llega, ya se encuentra un ejército entrenado en estas técnicas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Cayo Mario, claro, cuando llega, ya en enero del 104, que es cuando le toca su mandato, se encuentra este ejército y también tiene a sus tropas de la guerra de África, que alguna puede liberar porque ya está conquistado el territorio. ¿Y qué decide? Inteligentemente, desde mi punto de vista. Deja a las tropas más veteranas que vuelvan a su vida, porque llevan ya algunos a lo mejor 8 años de guerra, y se coge a los que él reclutó entre los proletarios, que eran los que le deben a él todo. Es decir, los que él hizo militares, a los que él entrenó, son los que une junto con las tropas de Rufo para la defensa de Roma, o de Italia, ¿no? De la península. ¿Qué pasa? Que estamos en enero del 104, en invierno no se suele luchar, pero se puede luchar, y él dirige las tropas hacia el norte. Imaginar ese camino, ¿no? Ese camino que para muchos sería, bueno, a lo mejor extenuante, pues él era extenuante y aparte en el camino que cargasen con su equipación. Aquí es cuando empieza un poco las reformas, ¿no? En el equipaje. Es decir, a lo mejor tenemos que hacer un día un programa, ¿no? Sobre... Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Quizá no merece la pena entrar, pero sí explicar que Mario lo que hace es que aligera las tropas, es decir, en vez de tanto depender de... ¿De las mulas? Yo qué sé, sí, pero bueno, quiero decirte, de una reata de prostitutas, peluqueros, en fin, lo que normalmente lleva un ejército en aquel momento, y de esclavos, dijo, no, lo que podáis cargar con vosotros es lo justo y necesario. Sí. Pues en ese camino pues van cargando, se van haciendo más fuertes. Ten en cuenta que muchos eran, bueno, pues a lo mejor gente que no había estado en el campo nunca. Es decir, si tú coges proletarios de Roma, es como explicarlo, coger al típico macarrilla de barrio que no cogió su vida. En el anterior podcast que Mario prefería a la gente de pueblo, porque entendía que era una persona que estaba más habituada al esfuerzo y al desgaste físico, mientras que lo que dicen los ciudadanos de Roma pues estaban como ablandados, ¿verdad? Ese es el típico concepto que se ha entendido de que Roma cayó por el ablandamiento de sus ciudadanos. Bueno, pues llevan 500 años ablandándose los pueblos. Sí, ella lo pensaba, ella lo tiene muy claro, ¿vale? Entonces, bueno, aprovecha este camino para ir entrenándoles, para que se vayan fortaleciendo, ¿vale? Pero mientras tanto, esto es importante, es que tarda varios años en venir, ¿vale? Es decir, no, ¿por qué? Porque en vez de atacar Roma en su momento más débil, es decir, los destrozaron en Arausio. Pues no se sabe por qué, vuelve a lo mismo. No entran en la península, no cruzan, digamos, al Valle del Po, ni hacia el sur, hacia Roma, sino que retroceden y se van hacia la península ibérica, y se van hacia Hispania. Y en Hispania no se sabe muy bien, se sabe que ciertos pueblos se unieron a ellos, y que hubo una posible batalla contra los celtíberos, que no habían sido dominados por Roma. Aquí estamos hablando, claro, que Roma ya estaba, ese territorio conquistado, Numancia y tal, pero ¿qué pasa? Que
que aunque los celtíberos ya sean romanos, se pueden defender igual contra estos, ¿no? Entonces hubo una batalla que no se tiene claro nada de ella y no se sabe si ganaron los cimbrios, si quedaron empates o vencieron por los pelos, pero retroceden, no se adentran en la península ibérica. Sí, es como una victoria pírrica. Oye, otra victoria como esta y mejor no habernos quedado en Jutlandia. Eso, justo, sí. Y tiran para el norte, ¿vale? Y van esta vez sí, hacia el interior de la actual Francia, ¿no? Mientras tanto, también tenemos después por ahí, claro, que el nuevo... Bueno, Francisco, yo recomiendo que pongas luego un buen mapa o lo recomiendes a un buen mapa para luego que la gente lo siga. Bueno, la propia Wikipedia viene. Sí, yo la tengo aquí delante mía, pero en tu libro también aparece un buen mapa, claro, donde vas indicando eso y las principales batallas donde fueron. En el libro tengo uno muy bueno de Javier Ferrando, que fue el ilustrador que hizo los mapas, y viene explicado todas las batallas con fechas y todo. Es decir, el que compre el libro, aparte es que está mejor explicado todo que en el podcast. Vale, entonces se dirige hacia el norte, ¿vale? En Roma, ¿qué pasa? Mientras tanto, que Mario tiene que hacer un ejército. Vale, es verdad que Rufo les enseñó, pero tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora ya esa distinción tradicional en Roma entre Astati, Princeps y Triari, que se basaba en la veteranía, pero también en las armas, pierde el sentido. Y ahora todos llevan la misma arma. Una cota de malla, un pilum pesado y un pilum ligero y un gladio. Y con eso a luchar todos igual. Sí es verdad que conserva la división de clases, pero ya es un tema ya más simbólico o de veteranía que un tema de armas, ¿vale? Que eso es importante a la hora de combatir, ¿no? Bueno, siguen ahí formándose. De hecho, hay luchas políticas que no nos vamos a meter aquí por ver cómo va renovando consulados, porque en Roma el consulado era único. Alguna vez se permitía 2, pero es que Mario ya va llevando 3 seguidos. Y va al 4 y al 5. Sí, pero la situación era excepcional, claro, o por lo menos lo planteaban esta situación. La excepcionalidad de la situación, ya su nombramiento, ¿verdad? Que en absentia había roto todas las tradiciones romanas, como ya comentaste en el anterior podcast, pero bueno, digamos que, como estamos diciendo, que nunca antes Roma se había encontrado con ese desamparo que has dicho tú, de encontrarse con ¿cómo eran? Los bárbaros a portas, ¿verdad? Sí, bárbaros a portas. En este caso no bárbaros, en aquella frase era... ¿cómo decían? Qué mala memoria tengo, pero bueno, sí, se refería a que los bárbaros estaban en las puertas de Roma. Sí, yo creo que no entraron, bajo mi idea, es que no entraron porque no se vieron con capacidad para saltar fortalezas, es decir, ellos no tenían esa logística ni esa disciplina, aunque es verdad que ellos no sabían que Roma no tenía murallas, pero bueno, digamos que a lo mejor vieron algunas de las fortalezas que defendían los pasos del Po y dijeron, hostia, esto de los Alpes, y dijeron, esto nos va a costar un tiempecico para atravesarlo. No, Saúl sí que tenía, Roma tenía las murallas servianas que ya existían desde la monarquía y tenían, creo que también en este momento, bueno, tengo un artículo en el blog sobre, si ponéis murallas de Roma en el blog, os salen las que había y yo creo que en este momento, espera, voy a buscar una cosa, estaban las que serían las servianas nada más, ¿vale? Porque las de Magencio y las de Aureliano son posteriores, pero sí tenía unas que rodearían lo que serían las colinas capitolinas. Sí, pero que yo no creo que ellos conocieran la existencia de Roma con murallas, sino que ellos vieron un poco la fortaleza que defendía los Alpes y dijeron, es que esto nos va a costar la misma vida atravesarlo. Yo me imagino que la leyenda sería una ciudad hecha de piedra, o sea, algo así. O sea, eso, imagínatelo para esa gente que hace de ciudades construidas en poblados de madera, decirle, oye, que esto lo tiene hecho totalmente de piedra, hostia, eso tiene que impresionar, ¿vale? Pues ese tiempo que está ahí dando vueltas, él sirve para ir cogiendo más poder, ir mejorando su ejército, y cuando ya los espías comienzan a decir que bajan desde la zona del norte, 2 columnas. Esto es importante que tenemos que tener claro que cuando atacan ahora, ya van a atacar Roma, ahora sí van a atacar Italia, ¿vale? Ya no se pueden, digamos, estuvieron en la zona de París viviendo, ahí guardaron su tesoro, pero deciden ahora ir a la guerra. No sé el motivo, no se sabe muy bien por qué ahora sí deciden atacar. Y atacan en 2 en flancos, ¿no? Por un lado, los teutones y los ambrones, y por otro lado, los cimbrios, ¿vale? Los teutones y ambrones atacan por la Provence, que sería bajando directamente desde el centro de Francia
y metiéndonos por el sur de los Alpes hacia el Po o hacia Italia, y los cimbrios deciden atacar por el norte de Suiza, rodean Suiza por el norte, se bajan por Austria y por ahí, por alguna zona, ¿vale?, se meten hacia el Valle del Po, cerca de Venecia. Digo para que más o menos veáis un poco ese ataque en pinza, ¿no? La idea sería hacerlo más o menos a la vez. ¿Qué sucede? Que se dividen las huestes romanas, ¿no? Por un lado iría Mario y por otro lado el otro cónsul, que hablaremos después de él y sus cosas, ¿vale? ¿Qué pasaría? Mario tiene que defender la zona de la provincia, ¿no? De la Provenza. Va con unos 40.000 hombres, entre auxiliares y legiones. Se habla que más o menos serían 2 legiones, 2 alas de socios o aliados y tropas aliadas, ¿vale? Aquí podrían ir desde tropas itálicas o incluso mercenarios que enviasen desde alguna zona de Grecia, algún pueblo amigo de África, ¿vale? Incluso a lo mejor hasta algún númida que ahora cambiase de bando por dinero, ¿no? Que habría tropas, pocas legiones y bastante auxiliares, ¿vale? Y deciden asentarse cerca de la costa, en una zona que se crean un canal, que es interesante, que crean un canal de abastecimiento para que los barcos que llevaban la comida a las tropas tuviesen que recorrer menos tierra. Hace un canal que se llama la Fosa Mariana o Marianec, que aparece en un mapa de la época, el mapa pletopléjico, algo así, no me acuerdo el nombre de eso. Aparece, ¿vale? De hecho está en el blog, por si acaso alguien lo quiere ver, en el libro aparece, bueno, creo que si no aparece es que no lo puso la editorial, pero iba a aparecer un trozo del... No aparece. No. Es el mapa, ¿vale? Pues ahí sería, digamos, la zona esta de la desembocadura del río Ródano, donde se va a hacer la gran batalla de Aquae Sestiae. ¿Qué pasa? Que, como te dije, los romanos tienen miedo y pánico a los bárbaros, ¿no? Entonces lo que hace llevan ya varias derrotas gordas, claro, para tenerles un cierto pánico, vamos, no. Lo que hace Cayo Mario es primero seguir una premisa que descubrió o que vio que era importante en la guerra contra Yugurta, que era elegir el campo de batalla, no haberse obligado nunca a luchar en un sitio que no quisiera luchar. Entonces él crea ese campamento cerca del paso del Ródano para vigilar la llegada de las tropas, bueno, de la marabunta que viene por ahí, ¿no? Entonces él crea un campamento, lo fortalece y le mete campos de minas, es decir, los campos de minas de antes eran fosos con pequeños puntas, arrojos que eran una especie de 3 puntas unidas para que quedase un clavo hacia arriba, estacas, piedras afiladas, es decir, digamos, que para llegar al foso ya iba perdiendo gente, ¿no? Pues eso crea una fortaleza, mete a sus soldados ahí. Y los bárbaros, durante días, intentan atacarles, les insultan, les dicen que son unos cobardes por no salir de la fortaleza, que van a ir a Roma a violar a sus mujeres, que salgan y tal. Y los romanos, que tienen ganas de salir, ¿no? No les deja Mario. E incluso algunos empiezan como no a amotinarse, porque a Mario le tienen un gran respeto, pero empiezan un poquitín a fastidiarse, ¿no? Esto es lo que les dice, ¿no? Mira esta frase que buena es, que dice Plutarco: ¿qué falta de hombría he observado en nosotros para que nos aparte de la batalla, encerrándonos a cal y canto como a mujeres? Venga, comportémonos como hombres libres, preguntémosle si acaso espera que otros vengan a pelear por Italia. Esto es lo que algún soldado quería decirle a Mario, ¿no? Y para que veas que sí que quería luchar, pero Mario no quería que luchara. Estos discursos tan elaborados que luego son posteriores a los hechos me encantan los romanos, ¿eh? No, a ver, tú ten en cuenta que estos textos hay que cogerlos entre comillas todos, porque... Sí, porque es que son buenísimos. Eso sí, tú, hostia, qué bien lo dijo ese legionario, ¿eh? Y qué raro que no le rajaran de arriba abajo, vamos. Sí. Pero lo que dice Plutarco también es que, claro, que Mario justifica este no ataque porque los oráculos dicen que no es el momento propicio para hacerlo. Y aquí es cuando entra la importancia de las creencias romanas, ¿no? La creencia en los oráculos, en las entrañas, lectura de los vuelos de los pájaros, en los días fastos y nefastos. Todas esas cosas influyen, ¿no? Incluso el propio Mario tenía una pitonisa que iba con él. Había un mago
un gran sacerdote también que daba un visto bueno a la batalla, pero no en el campo ese, sino en otro. Es decir, va todo intencionado. Es decir, Mario sabe manejar a sus tropas muy bien, pero sobre todo lo más importante es que durante este tiempo los soldados romanos vieron que los bárbaros morían por sus pilum. Es decir, cuando arrojaban los pilum desde los muros, los bárbaros morían. Cuando los veían muy grandes, morían. Es decir, al final les dejaron de tener miedo y solo les tenían respeto. Que es lo que hay que tener a un enemigo, ¿me entiendes, no? Sí, totalmente. Y eso lo consiguió con estos tres o 4 días de enfrentamientos sin salir a campo de batalla, ¿vale? Y también obligó a todos los soldados a salir a la muralla para verlos, para que los viesen. Mira, esos son, mira, tal. Hay un chiste muy malo, que los oyentes me perdonen, pero este chiste, que es malísimo, era como, están unos del 7º Caballería en un fuerte, ¿no? Y ven a un indio a lo lejos. Jefe, que ahí están los indios allí a lo lejos. Y dijo, no, tú avisa de verdad cuando los veas más cerca, más cerca. Y no, que ya están, mira, los veo como un dedo. No, cuando sean más grandes. Jefe, que los veo como un puño. No, dentro de poco llama, cuando sea como un brazo. Y cuando son como un brazo, jefe, que ya están aquí. Se pone, dispárales. Ah, no, es que los conozco, es que son como niños. Joder, tío, qué chiste más malo. Muy malo, Francisco, qué malo. Malo. No, pero es verdad que tienen que imaginarse a esos... Pero lo coges, ¿no? El chiste. Sí. No, pero que es verdad lo que dices tú. O sea, las trampas, las minas, como has dicho tú muy bien, de los romanos, eran lanzas encerradas, pinchos, cualquier estaca, cualquier cosa. Y ver allí a estos tíos tan grandes, pues evidentemente morir desangrados, gritando, muertos de dolor, pues... quiera que no, al romano medio que pensaba que eran sobrehombres, dice, no, pues mira, sangran como nosotros y juramentan en arameo también cuando te duele algo. ¿No? Pues lo que deciden los bárbaros es decir, mira, estos tíos que se quedan aquí, nosotros avanzamos y mira, estos se queden para atrás, que hagan lo que quieran, no quieren luchar con nosotros, pues nos vamos. Se van, Mario ahora dice, desmontamos el campamento y tras ellos. Y los romanos a una distancia les van siguiendo. ¿Qué ventaja tienen los romanos? Que tiene una capacidad de velocidad muy rápida de movimiento en comparación con un pueblo, ¿no? Que va con carros, con mujeres y con niños, ¿no? Entonces los romanos... además, los romanos siempre fabricaban un campamento. Noche que llegaba, campamento que hacía. Tú ahora has andado 30 kilómetros, no pasa nada, pero cuando llegues hay que construir campamento. No, y en este caso más, porque el enemigo estaba. Sí, vale, entonces el campo de batalla es, al final, en la actual Ais en Provence, o sea, la Ais, ¿no? Es Aquas Estiae. Es una zona de aguas tipo balneario, tipo aguas calientes, por eso viene el nombre de Aquas Estiae, ¿vale? ¿Qué decide Mario? Hay varios sitios para hacer el campo, el castrum, ¿no? Y en el mapa, que está en la zona central del libro, que está a todo color, que está, es muy interesante, hay pocos mapas de esta batalla y logré hacerlo bastante real, con una vista casi aérea, ¿no? Sí, es como está muy bien por eso, porque puedes ver perfectamente la disposición de los campamentos, dónde estaban distribuidas las tropas, la situación del lago, todo, bueno, lago, río, no sabría decirte, pero todo muy bien. Es un río y hay un pequeño lago al norte, que busqué en Google Earth y no es un pantano, por tanto lo dejé, porque este mapa está basado en Google Earth, digo, para que veáis que la orografía, el ilustrador se basó digamos, en una visión real, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay una pequeña colonia romana que no está muy claro si estaba o no amurallada, pero por la zona fronteriza en la que está, que es casi el límite, es lógico que tuviese al menos una empalizada de madera, eso seguro que lo tenía, ¿vale? Y la idea, ese pueblo yo creo que estaba abandonado, no lo defendieron, y lo que hicieron los romanos fue asentarse en lo alto de una colina cerca de un río. ¿Para qué? Para no tener él el río a la espalda, sino que lo tuviesen los enemigos cuando lo atacasen. Ahí decidió, primero, defensa, el río va a desgastar a los otros. Y segundo, una cuesta. Hay una cuesta para llegar desde el río al campamento. Esa cuesta va a debilitar siempre al que suba, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos ya una posición genial. ¿Qué sucede? Hay una primera batalla de Aquas Estiae que se produce por los aguadores, ¿no? Es decir, los soldados romanos mandaron siervos a por agua y los ambrones, que por razones no sé étnicas o que no se llevaban tan bien con los teutones, durmieron en otro campamento. Había 2 campamentos, uno de los teutones y otro de los ambrones.
Los ambrones, que estaban más cerca de los romanos, se fueron a por agua y hubo una pequeña batalla ahí entre los que llevaban las garrafas de agua, ¿no? Y se pican los de arriba, los romanos, que ya ¿Cuántas estaban... batallas no han empezado por unos aguadores, eh? Pues Me esta es viene a una la de ellas. cabeza Sí. muchas, de que empieza, manda, pide refuerzo, y acaban diciendo, bueno, no pensábamos pelear aquí, pero venga, vamos a echarla. Sí. De hecho, por ejemplo, yo creo que los primeros se pegaron con los con los Con los cántaros, ¿no? cubos, sí, Sí. aquello tuvo que ser Sí. primero con las manos, luego con los cubos y luego con lo que pillaron. Ujú. Ahí esta gente eran, hay que recordar que en Roma había una figura que eran los esclavos del Estado, ¿no? Y en el ejército romano había esclavos de las legiones, no esclavos de los legionarios, sino de la legión. Y algunos de ellos tenían derecho a portar armas, que eran los galeari. Digo que es interesante que aunque eran esclavos, tenían ciertas armas. Así que es interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una batalla. Entre los que bajan a socorrer a los aguadores hay unos auxiliares ligures, es una zona de Italia, pero que en origen esos ligures se llamaban a sí mismos ambrones, porque debe ser que a lo mejor procedían de la misma zona siglos antes, ¿no? Entonces cuando gritaron los ambrones, 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 respondían los otros, ambrones los otros, ¿no? Y hubo un pique ahí entre ligures y ambrones por ver quién eran los auténticos ambrones. Y hubo una batalla bastante dura entre ellos. Y es cuando ya el resto de tropas romanas, algunas empiezan a bajar y vencen y saquean el campamento de los ambrones. Algunos logran escapar, ¿no? Hacia sus vecinos teutones. Y aquí tenemos la primera batalla que Mario no quiso librar, ¿me entiendes, no? No, ya hemos dicho que fue fortuita totalmente. Sí. Pero dejó hacer, ¿eh? Puede haber dicho, no se mueve nadie, ¿no? No, él dejó hacer. Pasan ahí unos días, ¿no? Hay unos días de cierta tranquilidad, creo que eran 3 días, estoy recordando de memoria. Y los teutones deciden atacar. Avanzan hacia el campamento romano y Mario esta vez sí que da orden a las tropas de formar. Forman en el famoso damero, o triperacies, en el que las unidades se posicionan como en un damero. Vamos, como si ves un ajedrez, las fichas negras, ¿no? Las cuadrículas negras, y se van reforzando unas a otras. El Sí, propio creo que Mario... en la película de Espartaco se veía esa formación, como dices tú, de damero, ¿verdad? Se veía muy claramente. Pues en esta, imagina ese damero, en vez de estar en un plano, en una colina. Claro, escudo con escudo, en formación perfecta, cuesta abajo, mientras que los teutones suben, aparte había llovido, el suelo estaba mojado, y claro, el que sube resbala, y además si le empujan los de arriba con el escudo, resbala más. Pues ahí comienza una masacre, los soldados romanos luchando a pie parado y avanzando con los escudos hacia los hermanos que suben. Mario está por ahí, entre las primeras posiciones luchando. Es una de las cosas que con 50 años tenía ya aquí, unos 50 años, estuvo en primera fila combatiendo. ¿Qué sucede? Que hay algo que no os conté, pero os lo cuento ahora. De repente aparecen por la retaguardia, no se sabe bien si era caballería solamente, o eran también infantes, o incluso se habla de esclavos montados en mulas y armados, es decir, como una caballería, pero en vez de en caballo, en mulas, ¿no? Es decir, unos 6.000 hombres que se habían escondido la noche anterior en un bosque, en la retaguardia. Entonces atacan justo por la retaguardia y eso ya genera el pánico entre las tropas bárbaras que escapan hacia el campamento, los romanos entran y masacran, ¿vale? Roma fue un éxito. Dicen que, bueno, estas son cifras que podemos coger como queramos, ¿no? Pero que hay casi 200.000 muertos entre mujeres, niños Eso te y... iba a decir, no todos eran soldados, eran mujeres No, y no, no, niños, que no, aquí además, creo que no lo has comentado y sí lo dices en tu libro, recuerdo que me impactó, y es que las mujeres y los niños iban al campo de batalla a animar, como cual sí. hinchas, a sus maridos, porque si veía que flaqueaban, como que le echaban en cara de tú te vas a retirar y me vas a dejar a mí a mano de los romanos, o sea que era como un extra que tenía el guerrero de presión de no puedo retirarme, que me está viendo mi mujer y mi hijo aquí, mira como para pelea, ¿no? Que así podría ser chiste. No conté, pero lo iba a contar en la siguiente batalla, que sí que
pasa algo de eso, ¿vale? Bueno, perdón, entonces sigue. Sí, no, pero que sí, que lo tengo que haber contado porque se me olvidó. Porque eso en el libro, claro, es que también los lectores pueden, cuando lean, van a ver más cosas que no conté, ¿eh? Eso lo contaba con lo de los estandartes, que una forma que tienen ellos de luchar es las mujeres que están cerca, eso es verdad, sí. ¿Qué sucede? 200.000 muertos. Mira, hay una cosa para que veáis que fue tan grande la masacre que, según las fuentes clásicas, los mesaliotas, ¿no? Los mesaliotas, que eran los de Marsella, cultivaron esas tierras durante generaciones con unas cosechas perfectas. ¿Por qué? Por el abono de todos los muertos que habían muerto en esa batalla. Los huesos de esa gente. Había generado un abono. Después de un campo de batalla, esas tierras son grandes productoras, por lo que está diciendo, por el abono natural que se produce. Imagínate, ahí echaron, o sea, el hueso que se usa para abonar. Es un poco fuerte decirlo, pero es verdad. Sí. Pues eso fue natural. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando estaba Mario ahí y tal, le llegó el quinto consulado. ¡Hala! Ya 5 veces cónsul. Y al poco le llega otra noticia. El inútil de Quinto Lutacio Catulo la acaba de armar. Fue derrotado. Joder, ahora que ya sabéis los romanos cómo vencer. Sí. Haciendo a Mario. Los demás no sabían vencer. Era el único que vencía casi. ¿Qué pasó? Os dije antes que los cimbrios habían rodeado el norte de Suiza, ¿no? Y que iban a atacar Roma por la zona del Valle del Po, digamos, por Venecia, por ahí, ¿no? De hecho, habían entrado la visión que tenía Catulo y su lugarteniente Sila, que aquí... nombre que no se nos olvide. Sila es muy famoso, hablamos de él en Yugurta, y bueno, es un personaje que me está picando. Sila... Está como muy bien mal visto, por los romanos, no sé. No. Depende de romano. Depende de romano, claro. A ver, claro. Claro, el problema de Sila que vencieron los que le odiaban, pero si llega a ganar, pues él se consideraba un defensor de la verdadera república. Sí, lo ponen a Cardo, las memorias de los supervivientes. Dicen que era lo más depravado que ha habido. Vamos, yo creo que Calígula quedaba como un inocente al lado suyo. Claro, pero ten en cuenta que casi todos los libros que nos llegaron, Plutarco, por ejemplo, eso digo, están hechos por la época imperial, de los seguidores de Augusto. Entonces, como Augusto era el descendiente de Julio César, pues ya, chicos, esto blanco de memoria leche, ¿no? Por lo tanto, es interesante su figura, ¿vale? Pero Sila, en este caso, que había sido lugarteniente de Mario, ¿no? Ahora está lugarteniente del otro. Dijo Mario, a mí como dicen esto, dobles el mapa, al otro lado de Italia, ¿no? Pues justo al otro lado estaba Sila. ¿Qué sucede? Que ellos tenían la misión de cubrir el paso de Brennero y el valle de Isaac y el Adigio, que son, si alguien es aficionado a la Primera Guerra Mundial, son valles muy importantes, que hubo grandes batallas en estos, ¿no? Pues estos valles, Catulo hace una estrategia que a mí me parece correcta, es decir, lo que hace es cubrir los valles con murallas, las cierra completamente, es como el muro del norte del Juego de Tronos, ¿no? Los cierra, y al sur de los cierres, como no sabe por qué valle van a atacar, crea un campamento en la orilla sur del río Adigio, es decir, el río le cubre y hace un puente, pequeño puente, y al otro lado una especie de puerta amurallada en la que hay una pequeña fortificación romana. Por lo tanto, ante cualquier ataque en cualquiera de los valles es fácil cruzar las tropas el río y dirigirse hacia el valle atacado. Ahí bien, ¿no? Lo expliqué bien, ¿no? Más o menos, sin mapa, ¿no? No, clarísimo. Vale. Sí. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de invierno, nevando. Plutarco y los autores clásicos dicen que se ve imágenes muy rocambolescas, o sea, muy pintorescas. Los bárbaros descendiendo las montañas sobre sus escudos. Tiene que ser interesante. Como si fuese un trineo. Gritar, o sea, yo por verlo como un trineo, lo mismo. Sí, con su espada arriba gritando. Sí. Me imagino que sería algo, claro, muy típico de la zona nórdica. No lo harían en batalla, esto me entiende. Sería una forma de moverse más rápido, ¿no? ¿Qué hicieron los bárbaros? Una vez que rompieron la primera muralla del valle, se dirigieron hacia el río. Y cuando vieron la fortaleza, dijeron, vale, el río nos molesta, pues adiós río. Su idea era cambiar el cauce del río.
Lo más normal. Para que no se pudiese, para que poderlo cruzar. Pero lo interesante es que mientras iban cerrando el cauce del río, fueron lanzando troncos para ir rompiendo el puente y dejar a gran parte del ejército romano en la orilla, que digamos, bárbara del río. Eso genera una oleada de pánico. Imagínate la situación. Tú estás en ese campamento protegiendo el norte del río y empieza a golpearse el puente, a caer el puente, a moverse. Tú lo que intentan hacer las tropas, ¿qué es? Cruzar hacia el lado romano, cruzar, ¿no? corriendo a toda leche. Y perdiendo la formación. Pues claro, eso es lo que pasa, una oleada de pánico. De hecho, escapan cientos de soldados romanos hacia el sur por el miedo. O sea, no hay una gran batalla, porque la gran batalla se produce después. Y en este momento, que parecen todos unos cobardes, surgen personajes que Roma convierte en héroes, pero en este caso con más efecto, ¿no? Uno de ellos es Cneo Petreio Atinas, que es el único centurión que fue concedido la corona Graminia. Tengo un artículo, espera, os lo digo para que lo busquéis. Si buscáis Atinas en la lupa del blog, tenéis la historia del centurión. Sí. Cneo Petreio Atinas, de amotinado a héroe. Este hombre decide matar a su superior, a un tribuno, porque lo ve un inútil, y junto con todos los centuriones de la legión, matan a su superior y toman el poder para defender el puesto. Cuando ve que este se acobarda y no sabe lo que hacer, todos los centuriones le nombran a él, que era el Primpilo. Bueno, eso dicen jefe. ellos, ¿no? No sería de, este nos va a llevar a la muerte, vamos a quitarlo de en medio. No. En este caso, al final lograron salvarse. De hecho, combatieron tan bien que los bárbaros les dejaron, si no recuerdo mal, evadirse. Les dejaron solos. Digamos, una vez roto el puente, ellos lucharon hasta el último momento y les perdonaron un poco la salida. Digo, porque es muy interesante. Este hombre es el único centurión de la historia Roma de conseguir la corona Graminia. O sea, que solo la consiguieron los generales. Digo, para que os lo buscáis, es Atinas, ¿vale? Digo, para que veáis que dentro del desastre siempre queda la esperanza, ¿no? Pues huyen para Roma y es cuando de nuevo ya Mario, en vez de hacer su gran desfile triunfal por su victoria, pues coge su ejército, lo une a lo que sobrevivió de este mal lío Aquilio y juntos van hacia el norte, vuelven juntos, recopilan todas las tropas, cruzan el Po y se dirigen hacia donde habían sido derrotados, ¿no? Aquí estamos, ahora ya no estamos cerca de los Alpes, estamos cerca, pero más en ¿cómo se dice? Tiene un nombre, la llanura, tiene un nombre que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es justo la llanura antes de los Alpes, que está el Po, y estamos entre Milán y Turín, ¿vale? Ahí hay una pequeña ciudad que se llama Vercelas, que es donde Mario decide enfrentarse en este caso al rey Borix, ese que te dije yo que habían adoptado como rey. Sí, que era de un pueblo de los Boyos. Sí. Vale. Pues este hombre, decide intentar negociar con Roma. Ya hicimos daño a Roma. Yo creo que Roma, ahora que está jodidísima, nos va a dar algo seguro. Entonces manda emisarios y Mario, sí, que vengan por aquí. Y empieza a negociar y le dice lo siguiente. Venga, una machada. Una machada, a ver, espera, que la tengo aquí, tengo que leerla. Aquí está. Habla de los teutones, ¿no? Porque los teutones seguro que tal, debe pensar que habían vencido, ¿no? O algo que tal. Y dice, andan por aquí, y no sería cortés por vuestra parte partir antes de dar un abrazo a vuestros hermanos. Eso es lo que les dice por un lado. Y antes, espera, es que, oyentes, perdón un momentín, que me equivoqué de frase. Dejad ahora a vuestros hermanos, que ya les hemos dado tierra a nosotros y la tendrán para siempre. Es lo que dice Mario cuando le preguntan qué sería de los teutones, ¿no? Porque se iban a unir. Y él les dijo esto. Sí, no os preocupéis que ya le hemos dejado 1 metro cuadrado de tierra a cada uno. Eso, lo dice así, a priori, parece que les dio tierras. Pero cuando se empiezan a reír todos los romanos, los hermanos, pues dijeron, esto es algo raro, porque no les dieron tierra de verdad. Les dieron sepultura, ¿no? Y aparte ahora viene la frase esta, que es,
andan por aquí y no sería cortés por vuestra parte partir antes de dar un abrazo a vuestros hermanos. Y aparecen encadenados los líderes teutones y ambrones. Entonces aquí dicen, hostia, esto no va a negociar con nosotros. Y es cuando viene la batalla. Llega un pacto. Aquí es un caso raro. Bueno, caso raro no, es normal en la antigüedad pactar el campo de batalla, ¿no? Pero es raro con los bárbaros. Pues pactan el campo de batalla y eligen el Campi Raudi, que es una zona llana cerca de Bercelas. Y según las fuentes es el 30 de julio del 101. Acordaros que había habido una batalla nevando, o sea, pasaron 6 meses mínimo. O 5, ¿vale? Y aquí estamos en verano. ¿Qué pasa? Mario es listo y elige el campo de batalla. Eligió justo la orientación para que al salir el sol cegase al enemigo y a él le diese en la espalda. Y además tuvo suerte que había niebla y eso impidió el miedo, porque los romanos podemos estar hablando de unos 40.000 y los bárbaros entre 100.000 añadiendo gente, pues más, no sé si me entiendes. Por muy soldado que seas, viendo toda esa gente, te da el yuyu. ¿Qué pasa? Que con la niebla no los vieron. Y por tanto, las primeras filas, efectivamente. Claro, efectivamente, los romanos estaban más tranquilos. ¿Cómo forman los romanos? Pues en el centro estaba Catulo, el cónsul ese que metió la pata en el río aquel. Pues iban a ponerlo en primera fila, pero cantaba mucho, ¿no? Sí, no te preocupes que él no se iba a poner. Con 20.000 hombres. Entre ellos estaría Sila, ¿vale? Como jefe de alguna parte del frente. Y en las alas, esto es interesante, en las 2 alas estaban las tropas de Cayo Mario. ¿Por qué? Porque yo creo que su objetivo era hacer una especie de envolvente tipo Canás. Por eso, digamos, las mejores tropas, y Mario quería estar ahí, estaban en las 2 alas, ¿vale? Aquí, bueno, la batalla es muy larga en tiempo, pero bueno, se puede resumir de la siguiente manera. Los bárbaros deciden atacar con su caballería. La caballería de esa época no es caballería de carga, porque no hay estribos y tampoco la fuerza era muy potente para romper una formación. ¿Qué pasa? Hay que entender eso, que el que va encima del caballo con cualquier libre empujón puede caer, porque claro, se aguanta casi por la fuerza de sus piernas sobre la grupa del caballo. Sí, esa es la forma. Es de llegar y desmontar, digamos. O desmontar o clavar, es decir, haciéndose pequeños clavos, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, pero que si clavas, te quedas con la lanza clava contra la persona, es decir, no tienes fuerza ninguna. No. De hecho, normalmente es algo que se explica en el libro. La caballería se solía usar para atacar en retiradas, no para atacar una formación compacta, ¿no? Pues aquí, pues mandan. Era infantería montada, para entendernos. Casi. Sí. Y sobre todo la romana. Sí. La bárbara a lo mejor era un poco mejor, pero bueno, tampoco mucho mejor. ¿Qué pasa? Tú imagínate que tú tienes. Aquí esto es lo que hay que ver. Imaginar una varabunda de gente, 100.000 personas, pongamos, o 50.000, sin una formación muy buena, avanzando contra una fila compacta, que vas atacando por el centro, ¿no? El centro se queda quieto y las alas van rodeando. ¿Qué sucede? Cuando los que están justo en el centro de los bárbaros ven que las alas están cerrándoles, ¿qué hacen? Retroceden y empiezan a presionar sobre los que avanzan, que a su vez se ven presionados por los que no están viendo lo que pasa y avanzan. Entonces ellos mismos se van autocerrando, autocompactando, y las tropas romanas tienen ahí un caldo de cultivo. Empiezan a lanzar sus pilón, a lanzar sus ondas, por otro lado a clavar, y empiezan a masacrar. Sí, tú lo has dicho, era un canae. Sí. La debacle para un ejército que no esté formado y sepa aguantar la presión de los flancos. Claro, y aparte tenemos que en la retirada, en la parte de atrás, está su pueblo. Con esas mujeres y niños diciendo ¿dónde vas, papá? Y gritando, que imaginar en este caso, no creo que lo oyesen, pero cuando los romanos ya completan el círculo, empiezan a avanzar hacia el campamento. Y dicen por ahí que empiezan a gritar a las mujeres como que las van a violar, que las mujeres algunas se cortan el pelo para que no las puedan vender como esclavas, otras se cortan los pechos, otras sacan sus armas y luchan. De hecho, hablan por ahí, vestidas de negro, combatiendo con sus espadas. Aquí. Las mujeres provocaron un combate casi más duro, por cuanto colocando los carros en círculo a modo de campamento, ¿no? Las mujeres de pie sobre los carromatos y vestidas de negro daban muerte a los fugitivos, unas a sus esposos, otras a sus hermanos y otras a sus padres. Es decir, mataban a sus hombres por cobardes, porque estaban huyendo.
y después se mataban a sí mismas las que podían. Estamos hablando una masacre. Hablan de 120.000 muertos, 60.000 a pasar de los suicidios, ¿no? De esta gente, 60.000 cimbrios fueron capturados. Otras cifras hablan de lo mismo, 140.000, 200.000. Pues, en resumen, voy a leer esta frase que es: de esta forma, de toda esa avalancha humana que durante 13 años había rodado desde el Danubio hasta el Ebro y desde el Sena hasta el Po, sembrando el espanto en todas las naciones, algunas yacían en tierra, y los otros sufrían el yugo de la esclavitud. Los hijos perdidos de las emigraciones germánicas habían pagado su deuda. El pueblo sin patria de los cimbrios, con todos sus compañeros de expedición, había dejado de existir. Esa es una parte de Mons en su historia de Roma que un poco nos cuenta el fin de esta batalla, ¿no? De la batalla de Bercelas, que junto con la de Aquae Sestiae acabaron con la amenaza para Roma de estos pueblos. Que digamos que para mí, hasta su desaparición, fue una de las mayores amenazas que tuvo Roma. Porque es verdad que sí. No lo has mencionado perfectamente. O sea, la posibilidad de que hubieran podido entrar en la península cuando venció el primer ejército en aquella batalla y haber a través destruido toda la península era posible. Sí. El motivo de que no lo hicieran, pues siempre quedará en el imaginario. Los dioses o los oráculos. De hecho, la batalla a Mario le convirtió en un, digamos, en el tercer fundador de Roma. Para entendernos. No, en el tercer fundador de Roma. Porque ese era un título que lo tuvo Rómulo, lo tuvo Camilo cuando salvó a la ciudad del ataque de Breno, que es muy interesante esa historia, y ya cayó Mario. Los demás ya aprendices de brujos, es decir, eres el puto sheriff, ¿no? Y ¿qué pasa? Que claro, esto imagínate a Catulo y a Sila, ¿no? Que estaban en el medio del campo de batalla luchando también. Claro, ahí tuvieron que hacer Sila, nunca a Mario ya le caía mal por lo de Yugurta. Pero claro, es que aquí Sila se unió a Catulo para decir que el verdadero choque, el verdadero vencedor de la batalla habían sido ellos, porque ellos habían aguantado el centro del combate. Mientras las alas enterraban. Sí, eso, claro, justo. Aquí cada uno se pone su medallica. Y de hecho que ellos tenían pruebas de que casi todos los muertos los habían producido ellos. ¿Por qué? Porque habían puesto en los pilum la inscripción Catulus. Entonces casi todos los muertos que había en el campo de batalla por un pilum eran de los suyos. Claro, también es verdad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron posibilidad de renovar los pilum. Es decir, ellos iban lanzando y cogiendo de los suministros. Claro, ellos actuaban de yunque para entendernos. Eso, justo, en sí. El martillo. Pero... Claro. Uh-huh. Y de hecho, a lo mejor... se me olvidó una cosina que tampoco está muy clara. Hay un mito sobre el pilum, ¿no? Que se doblaba y tal. Y aquí hay, cuando dicen que en esta batalla Mario quitó un tornillo al pilum para que se doblase, ¿vale? Eso no está muy claro porque eso después desapareció. Pero bueno, si alguien lo oyó hablar alguna vez de esta batalla y tal... Es cierto sí, que las fuentes hay teorías que dicen eso, que no se pudiera reutilizar, y otros simplemente es que cuando se clavaba en el escudo, pues se rompía, se quebraba y ahí quedaba inutilizando el arma defensiva. Sí, algunos decían que era porque estaba hecho adrede, como el caso de lo que dice Mario, y otros es por la propia ductilidad del acero. Al golpear se doblaba. Sí, de todos modos, como bien dicen por ahí, el pilum, que no es una lanza, no se puede utilizar como una lanza, y es la cosa más horrorosa que puede llevar un legionario todo el día encima. Es decir, la pila en singular o el pilum en el plural es algo que no sirve para nada. Pilum en singular, pila en plural. Exactamente, perdón. Sí. Digo, es algo que no podías llevar a ningún lado, que no te servía para nada, nada más que para cargar con él durante años y cagarte la madre que parió al centurión que te había dado eso para cargarlo de un lado para otro. Creo, a ver si me confundí, pero creo que sí, que es el pilum en singular. Es un arma que pesa por el hecho de que en la caída hiciese más daño, claro. Había el ligero y el pesado, y el pesado, claro. Sí, a mí me gustaba el entrenamiento, o sea, que lo hacían con armas que pesaban todavía más para que luego el pilum les pareciese como algo muy ligero. Sí. Pues no sé si... Gracias a los lanistas, pues los romanos aprendieron a darle golpes a una estaca de madera con una espada de madera. Sí, el hecho de la estaca viene todo por esta época, sí. Antes era de otra forma. Yo creo, no sé si los oyentes les serviría esta breve explicación de las guerras cimbrias, que viene explicado en mi libro Cayo Mario, tercer fundador de Roma, por si acaso alguien no sabía. Por si no lo habíamos dicho. No, pero esto es importante. Ya Esaú, ya pondremos un enlace de compra. De Amazon o de cualquier otra librería para comprarlo. Sí. El libro ya tiene, yo creo que va a hacer ahora 3 años ya. Pero todavía se sigue vendiendo. Yo, por ejemplo, en Amazon, que voy viendo así movimientos, se mueve. Hay gente que lo va descubriendo, otra gente ya lo descubrieron hace tiempo. Y
yo no, yo soy el típico padre que habla bien de un libro, pero yo este libro, a mí personalmente, si no fuese mío, me gustaría. Con sus fallos, ya encuentro fallos yo. Me gustaría haberlo escrito de otra manera, a lo mejor haber explicado más. Pero... Bueno, con los próximos no te pasará lo mismo, Francisco, no pasa Bueno, nada. el próximo, no sé si yo, como digo yo, si seré el hombre de un solo libro, ¿no? Como el de ¿Quién mató al ruiseñor? Bueno, Eso ya escribe tienes un libro, libro. tienes una hija, espero Sí. que hayas plantado un árbol y ya, pues mira. Ya está, ya tenemos cumplido. Pero bueno, a lo mejor tener 2 o 3 libros. Y 2 o 3 Bueno, niños también. Pues, Saúl. digo, Francisco, nos quedaría hablar de la reforma de Mario en ¿Mm? profundidad y de ya pues del final de su vida, que se las veía muy felices hasta que, como bien has dicho tú, pues está una estrella emergente, que es Sila. Sí, bueno, se puede hablar de las guerras civiles o incluso, que hay muy poco hablado en podcast, pero ahí, en mi libro lo hablo así un poco de pasada, es las famosas guerras sociales, que es contra los aliados itálicos que piden más derechos. Y es interesante porque ahí sí que entran elementos, por ejemplo, que Mario daba importancia, que era conceder ciudadanía romana a los veteranos aliados de esta guerra, que habían luchado como él y no había distinguido quién era romano y quién itálico, y él estaba a favor de conceder la nacionalidad, la ciudadanía, ¿no? Pero eso ya es mucho, o sea, vale que le hayas dado armas a la plebe, pero ya encima darle ciudadanía al que no es romano, ¿sabes? Te la estás buscando, Francisco. Entre las élites sí, sí, ya te digo yo que sí. Sí, sí. Pero había gente tú ten en cuenta que también llevaba consigo temas tributarios, unos temas de ejército, Y que que además después, luego estos militares querían sus tierras y no querían las tierras en la Dalmacia oye, las queríamos en el Valle del Po, las queremos en las mejores tierras de Italia que pertenecen a esas familias adineradas que tú has mencionado sí, previamente. pero, Es bueno, decir, pero en este momento no estoy yo, no, Mario no consiguió tierras, me parece. No. no, porque como has dicho tú, todavía estamos en el momento de transición entre ir a Había, un ejército había- voluntario a un ejército donde habría que prometerle algo a Hubo alguien un por... juicio, sí que hubo un intento de hacer una ley de tal, pero al final lo pararon. O sea, al final sí que lo pararon el de repartir las tierras tal. Porque, claro, ¿qué pasa? Que si te das cuenta, estas batallas fueron todo en territorios ya romanos. Claro. Es decir, esas Bercelas y todas estas zonas eran ya romanas. Era quitárselas a un... Es decir, aunque hayan vencido a los cimbrios en ese campo de batalla, eso pertenecía a un aliado de Roma. Sí, ¿Entiendes, sí, no? sí. El problema de esto, que era darle tierras a cambio de un aliado. Es una de las causas que llevaría después a la guerra social. O sea, que es interesante esto. Y se podría hablar de ello un día. Bueno, los oyentes ya lo verán, que opinen. Si prefieren hablar un poco de las legiones romanas antes y después de Mario, que nos llevaría tiempo. Yo creo que es un tema que a todo el mundo le apasiona y creo que sería justo que lo hiciésemos, es decir, que hablásemos de esa transición de un ejército, como has dicho tú, anterior a Mario a lo que fue después de Mario, aunque tengamos que mezclar las batallas de Yugurta y actualmente las que has mencionado, y que se vea el efecto que tuvo y quizás fue el principio del fin de la República. Vale, sí. La democratización del ejército, por decirlo de una forma, es decir, que todo ciudadano romano pueda acceder a un ejército con un sueldo y una situación, digamos que fue el fin de la República, porque 50 años después, como dices tú, estaría Julio César dándole la puntilla a la República y empezaría el imperio ya con su hijo adoptivo Octavio, ¿verdad? Octavio Julio César. Sí, ten en cuenta una cosa, el sobrino de Cayo Mal. Exactamente, o sea, que aquí van enlazados uno detrás del otro. No sé si te preguntará por parte de los Julias o por parte de... No, era sobrino político, es decir, significaba que era sobrino de su mujer, de Julia. Vale, perfecto. Sí, era sobrino de Julia, sí. Bueno, pues, Francisco, ha sido un placer grabar. Espero que la gente le haya encantado, que le hayan conocido o hayan visto esta población y estas batallas, como has mencionado tú, súper desconocidas de la época romana, o por lo menos que no son tan conocidas de la población en general cuando hablas de Roma. Incluso yo creo que en el ranking de grandes enemigos de los romanos nunca van a salir los cimbrios ni teutones. Sencillamente, yo qué sé, los persas o cualquier otro antes que esta gente, y mira que los tuvieron a punto de cargarse la República Romana. Y cargarse bastante bien. De hecho, yo creo que fue la mayor derrota en proporción, tanto en número, si no es un número es cerca, pero sí en proporción al ejército. Es decir, no es lo mismo perder 50.000 soldados cuando tienes un ejército de 300.000 a perder 50.000 cuando tienes un ejército de 80.000.
Sí, no, sí, cuando Octavio perdió sus legiones en Teutoburgo, anda que no les coció. Sí, por eso. Y eran muchas más legiones que en ese momento de Augusto yo creo que tenía 28, más o menos. Sí, aquí hablamos de 6, como mucho. Saúl. Nos vamos entonces, ¿no, Francisco? Que mañana hay que trabajar. Este es tu programa, o es el mío, no sé. Bueno, evidentemente yo aquí soy un invitado, lo que pasa que agradezco este par de horas que hemos pasado grabando. Comentar a la gente que esto es Velum Artis Historia Militar en el blog, que yo soy Esaú, tengo mi entrada los lunes, donde normalmente pues trato temas de la Segunda Guerra Mundial con documentación del momento, y bueno, Francisco lo conocéis hace muchos años porque es el autor y creador de este magnífico blog, que es un referente ya en historia militar, y evidentemente del podcast Velum Artis Historia Militar. Y si os ha gustado y os ha parecido interesante, pues comentar, compartir, darle un like y bueno, pues hasta otra.